Ella. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Univic Radio y a todas las plataformas digitales donde se transmite totalmente en vivo este programa de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Hoy nuevamente aquí con nuestro amigo maestro en psicología clínica, Javier Sánchez. Bienvenido, Javier, otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ya saben que estamos siendo transmitidos totalmente en vivo por el 105.5 de FM, también por las plataformas digitales, ya lo decía, específicamente la aplicación de Seno. Y si por alguna razón no nos pueden escuchar y ver en vivo, por la tarde puedes ver este Facebook Live en Univic Radio, o en todo caso en 2-3 días en YouTube ya estará arriba el programa. Espero porque ya lo dije una vez y alguien me dijo, oiga, no han subido el programa. Y dije, pues ya subirán. Y ya está en YouTube. De hecho, ayer estaba yo revisando algunas caras de Claudia, ya saben, ¿no? Como la realimentación del trabajo cotidiano. Sí. Muy bien. Clau, pues vamos a continuar. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Iniciando, es que para mí va iniciando la semana, apenas hoy. Ayer fue un día de andar en el merequetengue, pero bien, un poquito preocupada. La verdad es que la situación climática está un poco alocada. Hemos tenido unas noches, ayer una madrugada de lluvia, pero bastante, como no recuerdo. Bueno, el año pasado, septiembre, estuvo bastante desagradable aquí en Coacalco, con muchas pérdidas en muchísimas casas, y ojalá que este septiembre esté relajado, porque la verdad es que mucha gente perdió muchas cosas materiales, y dirían por ahí, las cosas materiales es lo que menos. No es cierto. También importan, porque pues es sacrificio de trabajo, hogares, casas, etcétera. Entonces, pues, un poquito preocupada, pero bueno, no es como que no podamos hacer de nuestro día un gran día. Ojalá que nos acompañen muchos, todos los alumnos de Javier, pacientes, conocidos, familia, todos conéctense y por favor compartan nuestro programa del día de hoy. Va a estar bueno. Segunda parte. La segunda parte, sí, decía, nos quedamos en el tintero con muchas cosas, muchas preguntas que la gente le hacía a Javier y que tenemos que de alguna manera responder. Así que por favor no deje de preguntar, de hacer sus comentarios para que nosotros tengamos, como dijera alguien por ahí, carnita, ¿no? Pero bueno, pues acá estamos, psicosomatización y emociones. El vínculo que ya quedamos claros desde el programa pasado, Clau, de que el cuerpo es el escenario de las emociones, donde el cuerpo habla y nos dice lo que nosotros tenemos que escuchar. Y en especial cuando estas afecciones orgánicas ya están declaradas, ¿no? Porque de pronto no nos damos cuenta, de pronto es el otro el que nos dice que tienes, te ves tus ojitos así, ¿no? Más chiquitos. Sí. Y uno no se da cuenta de eso, o no se quiere dar cuenta, que también implica todo un proceso, ¿no? O que nos cuesta trabajo, ¿no? También aceptar de repente, ¿no, profe? Es como nos queremos dar no, todo bien, claro. Pero no, hay días que hay que aceptar. Claro, fíjese que justo le decía hace rato, ¿no? Ya estaba viendo sus caras, porque de pronto pues yo tengo que ver los programas para ver qué dijimos, cómo lo dijimos, dónde incluso la regamos, barrimos las palabras, claro. Lo pronunciamos mal. Yo no veo los programas después, bueno, de repente a veces como que doy, pero no. ¿No? No. Híjole, voy a decir algo que va a parecer chusco, pero no tanto. Yo parece que no, pero tengo madre. Y me toca cuidarla muy de vez en cuando para los fines de semana, obviamente, y le gusta escuchar la música, etcétera. Pero de pronto ver a su hijo en la pantalla es para ella, sí. Entonces lo pongo y siempre me dice, ¿y quién es ella? Es Claudia, mamá. Y luego a los 3 minutos me vuelve a preguntar, ¿y quién es ella? Oh. ¿Sí?
O me vuelve a preguntar sobre, pero eso ¿por qué se dijo? Oye, hijo, esto lo vio tu papá. Y mi papá murió hace 6 años o más. Pero bueno, entonces pues le pongo el programa porque le gusta, porque ella está viendo a su hijo, obviamente, ¿no? Sí. Y entonces pues yo estoy con ella y repito el programa, lo veo, y obviamente por un tema de realimentación también. Y es ahí donde, y ahorita que usted trae ese comentario me acuerdo porque usted lo dijo bien claramente, ¿no? A veces, en especial los hombres, pareciera que nos queremos aguantar, yo no sé si por un tema de pose, y no, eso no duele. Y sí duele, Claro. ¿sí? Y sí duele, y hay que Sí se siente decirlo. mal. Claro, en especial en cosas emocionales, ¿no? Así como que no, pues eso no nos pasa, no, por supuesto que nos pasa, y hay que decirlo. Pero bueno, ya, de introducción basta, está Javier con nosotros, él es el especialista, él es el que trae toda la información. A él pregúntenle, o sea, todo lo que quieran saber, ese... Sí, y aquí está. Ya, aprovechenlo. Sí. Que por qué nos sentimos mal de esto, que porque el hígado, que porque hoy se supone que para eso es nuestra segunda parte, ¿no, Javier? Donde se va a hablar del por qué traemos este merequetengue y qué tiene que ver con la parte emocional y Claro, por supuesto. sentimental. Pues nada más para recordarles que no estamos con cualquier persona acá, y además para que por primera vez está viendo el programa sepa que el maestro Javier Sánchez obviamente estudió psicología, estudió también derecho, estudió educación, tiene máster en todo, tiene mucha ¿Cuándo fue trayectoria. morrito? Sí. ¿Cuándo fue chavito? Ah, De hecho fue la pregunta que le hicimos. Cuando yo lo conocí, le dije literalmente, bueno, ¿y a qué hora pateaste un balón? ¿O qué onda contigo? No, empezó muy joven a estudiar, muy jovencito. o sea, Esperemos que Eric Erickson se equivoque con él y no a los 40 quiera regresar a ser jovencito. ¿Sí? ¿no todavía te falta un rato para los 40, no? No, pues toda la vida. No es cierto. O sea, tampoco está... Tiene 27 años este hombre. ¿Cuántos años tienes, hijo? Sí, ya. Dios mío, casi le ando... Ok. Y yo así de... Santo cielo, Virgen Santa. Sí. Bueno, ya. Muy bien. Ok, pues arranquemos, Javier. ¿Con qué empezamos? ¿Cómo Bien, tú llévanos? yo creo que nada más para los que no estaban viendo la semana pasada, voy a explicar un poquito qué es la emoción, así Claro. en un minuto, y de ahí seguimos, ¿no? Hacia donde... Tenemos donde 2 quedamos, horas, ¿no? así que... Bueno, un poquito menos que... Y eso que la semana pasada no nos alcanzó el tiempo. Bien, bueno, ahorita vamos a aprovechar este vasito de agua que me dieron. El ser humano funciona de la misma forma. En cuanto más lleno está, necesita una forma de cómo descargar el contenido, ¿no? Y este contenido muchas veces se descarga por otro tipo de medios o se queda ahí. ¿Y qué pasa cuando dejo el agua estancada durante mucho tiempo sin yo estar en un proceso de renovación? Bueno, pues esta agua pues al final se pudre. Deja de ser potable y se convierte en veneno, ¿no? Por así decirlo. Entonces el ser humano funciona con las emociones de la misma forma, ¿no? Las emociones al final son un proceso químico que tiene el ser humano como efecto natural. Nosotros tenemos temperamentos que ya hoy en día no se ocupan tanto, pero sin embargo tienen la fundamentación teórica ahí, ¿no? Estamos hablando de colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Vaya, nosotros tenemos características de todos, pero tenemos una predominancia en uno específicamente, y conforme nosotros vamos creciendo, a ese temperamento se le va formando un carácter. El carácter va a ser el temperamento más la educación que yo tengo, y la personalidad va a ser el carácter que yo tengo más las experiencias vívidas. Y bien, todos por eso es que se considera que tenemos una personalidad diferente. Vaya que todas las personalidades van a ser distintas, no puede tener la misma persona la misma experiencia, ¿no? Durante toda la vida. Entonces, por eso tenemos personalidades formadas de diferente forma. Dentro de esa personalidad, nosotros aprendemos a cómo gestionar las emociones de diferente forma. Y una de ellas, una forma de gestión, va a ser cómo yo la acepto, cómo yo la digiero y cómo yo la dirijo conductualmente hacia alguna conducta específica, vaya. Entonces, las emociones son un proceso químico, y este proceso químico tiene una función. Alegría, funciones sociales.
¿no? Tenemos funciones adaptativas como el miedo, que me ayuda a tener el estado de alerta. Tenemos funciones en la ansiedad, que me ayuda a generar un proceso energético para dirigirlo conductualmente y solucionar un problema. Tenemos la parte del enojo, que nos ayuda a defendernos. Tenemos la tristeza, que nos ayuda a entrar a un estado introspectivo o un estado de reflexión. Y bueno, con ello tenemos sentimientos, que bueno, habíamos hablado la semana pasada que un sentimiento iba a ser cómo se prolonga ahora, cómo se vive esa emoción que ya se generó químicamente, es decir, cómo se disipa y cómo se metaboliza. Vaya, el sentimiento es ahora esta emoción juntada o unada con una forma de interpretar. Ujú. Y esto normalmente depende, ¿no?, de la intensidad, y depende del organismo, y depende de cómo estemos constituidos, de muchas formas y de muchos factores biológicos, como también factores habituales, como la forma de alimentación, etcétera, que va a ser lo que va a prolongar o lo que va a generar que sea la disipación más lenta, vaya. Entonces, normalmente nosotros dejamos un estándar en las teorías que utilizamos, vaya, para explicar esto: 90 segundos para la segregación química de las emociones y 120, hasta 120 la prolongación, y bien los sentimientos dejamos un intervalo entre 20 a 40 minutos, donde no puede ser más. Cuando es más, aquí vienen las enfermedades, cuando es más tiempo, entonces el cuerpo entra en un proceso de inflamación, porque este sistema empieza a funcionar de forma brutal o de forma descontrolada, distorsionada o mutada. Y entonces el cuerpo no puede tolerar más del tiempo específico. Cuando se da de forma disfuncional, entonces vienen las inflamaciones, y con ello empezamos ahora sí la introducción de enfermedades psicosomáticas. Como por ejemplo estas personas que de repente están tristes, pero ya no están tristes un día, ¿no? Sino ya son muchos, muchos, y con ellos se van formando sentimientos, porque además viene la emoción, viene el sentimiento, pero hay algo que debemos recalcar, que es que ese sentimiento que permanece, hace que haya conductas, ¿no? O sea, ese pensamiento repetitivo, lo diría así, hace que se forme una conducta, ¿no? Y en esa conducta, y otra vez, ¿no?, vienen estas conductas repetitivas en donde de repente se hace un síntoma crónico. Claro, claro, y que de pronto ya nos va a llevar a otros escenarios, porque usted ya está tocando la puerta. ¡Oh, que yo siempre me adelanto! ¿O cómo? No, sí. No, lo que pasa es que su elocuencia y su forma de decirlo y pensarlo, pues es obvio que nos lleva a pensar otros escenarios. Porque habla de tristeza, y esa tristeza que se va a generar una conducta que de pronto va a ser el modus vivendi de una persona, y que está reactivando, digamos, como el reinicio de esta emoción que tiene un tiempo en la que debe disiparse, y al no disiparse se va a convertir, digamos, en un tema incluso de sentimiento, que va, al no disiparse, ya nos lo dijo Javier hace un momento, el cuerpo lo va a vivir. ¿Sí me explico? Entonces es estar en este constante. Por ejemplo, utilizó la palabra tristeza, y de pronto pues caemos a un estado, por ejemplo, ya depresivo. Y ojo, porque pasar de la depresión a la melancolía, pues ahí sería lo terrible, ¿no? Pero por eso digo, ya tocó otra puerta, si nos da tiempo lo tocamos, ¿sí? Pero a mí me gustaría enfatizar, porque lo dice Javier, lo dice bien, que está haciendo referencia a la teoría humoral hipocrática, ¿sí? Aquella teoría de los humores que está relacionado directamente a esas secreciones corporales a situaciones específicas del cuerpo. Lo dijo al principio de una manera muy, muy clara. Entonces sí es importante que sepamos, como él dijo la semana pasada, no viene a improvisar, viene a decir, y si es necesario que diga de dónde sale lo que dice, ahí está, ¿no? En este caso, la teoría humoral de Hipócrates, que fue para no decir la primera, pero sí fue una de las primeras posturas psicológicas que desde la medicina se ha abordado a este tenor, ¿no? Yo quiero preguntar algo, Javier. A ver, hace ratito mencionaste los temperamentos. Ajá. O sea, debemos de saber que todos nacemos con. ¿Sí, verdad? Sí, son innatos. O sea, es importante que lo sepan los de allá. Los temperamentos son innatos, es decir, uno nace con ellos,
no tienen un proceso de modificación hasta que entra la interpretación, es decir, entra la educación. ¿Sale? Biológicamente nosotros vamos a tener una parte instintiva, ¿no? Que es a lo que le conocemos como pulsiones o energías naturales, ¿no? Dentro de esta parte, los animalitos ya tienen un orden biológico, es decir, ellos ya saben cómo tienen que vivir, porque ellos ya están educados, bueno, no educados, perdón, ellos biológicamente ya están programados o estructurados para tener conductas específicas ante ciertas situaciones. Nosotros como seres humanos no tenemos la misma libertad, ya que nosotros, y esto a lo mejor suena muy controversial, pero nosotros perdemos el libre albedrío desde el momento en que estamos en pancita de madre, porque desde ahí empieza el proceso gestacional, a lo mejor de forma no natural, ¿no? Porque la madre vive estrés o vive ciertas experiencias que afectan al embrión desde la parte energética, ¿no? Y luego ya cuando nace uno, empieza a tener a lo mejor disfunciones, pero pues en la parte ya educada, es decir, nosotros, lo que hace que la enfermedad del ser humano es la misma moral. Creo que la estructura moral, las idealizaciones, creencias, mañas, hábitos, prejuicios, idealizaciones, creo que te ayudan a detenerte socialmente porque te dicen, a ver, tú no puedes matar, tú no puedes violar, tú no puedes hacer esto, no puedes salir de un orden social. Sin embargo, así como te detienen, también te limitan y te dicen, tú como mujer solamente te puedes quedar a casa a vivir esto y tú como hombre solamente puedes ser proveedor y vivir esto. La mujer debe ser emocional, el hombre debe ser analítico. El hombre no tiene permiso a llorar, la mujer sí tiene permiso a esto. Entonces empezamos con ciertos límites morales que desde ahí biológicamente estancan las emociones del ser humano y hacen que después, ahora sí, vengan este tipo de problemas. Pero sí, vaya, los temperamentos son naturales. Hoy en día es una teoría que se ocupa solamente para explicar de dónde vienen las emociones. Sin embargo, la teoría de los temperamentos quedó obsoleta desde hace muchísimos años. Ya no queda obsoleta simplemente por el hecho de que ahora se concibe de que ya no importa, es decir, yo tengo temperamentos básicos, ocupamos características de ellos, pero hoy en día ya evolucionó esa teoría, hoy en día ya son emociones y son sentimientos distorsionados, porque vaya, ya lleva una interpretación por detrás, ya no funcionamos de forma natural como un animalito. ¿Un animalito necesita un tanatólogo? No. No. Un animalito tiene un proceso de duelo de forma natural. ¿Por qué nosotros como seres humanos, vaya, sí necesitamos de este tipo de apoyos? ¿Por qué nosotros sí necesitamos psicólogo y por qué el animalito no? Porque el animalito sigue funcionando de forma biológica natural. Y nosotros, gracias a esta interpretación, así como nos ayuda evolutivamente a tener nuevos conceptos y nuevas formaciones mentales, también nos genera un límite. Y este límite, vaya, pues es todo esto. Por eso es que estamos hablando de enfermedades psicosomáticas, enfermedades que biológicamente ya no tendrían que ser naturales, ¿no?, en un ser humano, sino que son generadas o se atribuyen como factores para que esta enfermedad llegue y detone dentro del organismo. Fíjese, ya el planteamiento está más que claro, ¿no? Está más que claro. Entonces, Javier, estoy sintiendo como la necesidad de saber la diferencia entre, por ejemplo, hipocondría, ¿sí?, en este caso de la psicosomatización. ¿Habrá alguna diferencia específica? Sí, para empezar, la hipocondriasis como trastorno dentro de la parte del DSM-5 nos habla específicamente de que necesita ciertos factores específicos, ¿no? Y yo creo que de ahí entra justo la personalidad histriónica, entran a lo mejor conflictos de personalidad, porque vaya, al final de cuentas nosotros estamos hablando de que es una persona que tiene, o un sujeto que tiene características específicas donde se atribuye sintomatologías ajenas. Es decir, cualquier persona se puede sentir enfermo porque puede sentir, ¿no? Vaya, existe un síntoma. Sin embargo, existe otra cosa muy diferente que es la parte, y yo creo que ahí entra como mecanismo de defensa, ya no como proyección, ¿no? Yo creo que ya entra como introyección, pero de forma disfuncional, porque ya estoy introduciendo yo de forma equivocada, pues atributos de enfermedades ajenas. Es una persona que ve a otro y que tiene gripa y dice, yo creo que yo también tengo lo mismo porque me siento de la misma forma, o veo síntomas y me los adjudico. Muy diferente a las enfermedades psicosomáticas, que ellas ya vienen con una reacción. De hecho, ya vienen con una... Si yo voy al médico,
yo ya tengo síntomas, ya tengo Es signos. correcto. Y el hipocondríaco empieza solamente con la parte perceptiva. Sí, con esa posibilidad. Posibilidad, pero Es no con la correcto. enfermedad. Más adelante, y esto sí es algo muy que apenas la ciencia empieza a explicar cómo empieza a funcionar toda esta gestión mental con la parte de las emociones, pero más adelante lo que pasa con la hipocondriasis es que al adjudicarme tanto eso, hace que mi sistema inmunológico baje, en verdad, las defensas por tanto estrés provocado, que ahorita vamos a hablar un poquito del estrés, y entonces ahora sí se convierte en un factor de detonación. Y hay muchas personas que dicen estar enfermas de algo, no lo están, pero se sienten tan enfermas que en un lapso de 6 meses se genera la enfermedad por completo. Sí, porque esa es como una de las diferencias, ¿no? Entre la hipocondriasis y el trastorno como tal de la psicosomatización. O sea, en esta primera siempre está la posibilidad. De repente tengo flujo nasal y a mí se me hace que tengo COVID. O sea, ya ni siquiera me voy a una gripe estacionaria, ¿no? O sea, posiblemente tengo COVID y empieza a crecer este miedo. Y empieza todo este tema emocional y de sensaciones. Ajá. Pero ya cuando nos brincamos al otro lado sí tengo COVID, porque yo tengo todo el cuadro. O sea, me duele la cabeza, sí tengo flujo nasal, sí tengo ojos llorosos, sí tengo palpitaciones, tengo taquicardias. Entonces, uno mismo se hace su cuadro clínico y hay quien ya lleva hasta el estudio. Claro. Clínico, ¿no? Y Bien para que interesante. vea, prof, usted doctor, internista, ginecólogo, que sí Que lo tengo. que ni miento, que no miento. Está cañón. Y es bien interesante. Voy a jugar con las palabras si no les molesta para poder, digamos, volver a describir esto de una manera aparentemente lúdica. La hipocondría es algo así como la tifoidea. Ojo, dije que voy a jugar con las palabras de una forma lúdica, no tiene nada que ver. Solo es un tema de juego. Es como la tifoidea. El médico le quita la tifo, pero se le quedó la idea. Correcto. ¿Sí? Y entonces seguirá buscando, como bien dice Javier, al identificarse con situaciones o con personas, adquirir la enfermedad de manera ideática, esa sería la hipocondría, de manera ideática, cosas que a la auscultación médica no hay posibilidad de argumentar fisiológicamente. Sí, es ahí donde decimos, no, esto todavía no es soma, sigue siendo psico. ¿Sí estamos? Sí. Pero cuando llega un momento que digamos que el cuerpo, para decirlo de alguna manera, lo cree y lo acepta, empieza a generar la sintomatología. ¿Sí me explico? Y por eso es necesario que el trabajo, digamos, para la cura, no solo sea médicamente, sino también de manera multidisciplinaria, donde participé, en este caso el psicólogo, para trabajar ambos escenarios. Porque acuérdense que el paciente refiere síntomas, el médico escucha signos, y a veces el síntoma y el signo no tiene relación o no tendría correlación hasta que se da. Si me equivoco, por favor, corrígeme. No. ¿Sí? Entonces, eso funciona así. Síntomas que refiere el paciente, signos que escucha el médico y que no corresponden. Entonces, por más que el paciente diga, es que me duele, es que tengo, el médico sabe que no. De hecho, me puedo equivocar porque no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas. Cuando llega en este estado histriónico un paciente al hospital, por ejemplo, al servicio de urgencias, y ante la revisión en la primera entrevista médica, se dan cuenta que no tiene que ver con el cuerpo, sino más bien con una teatralización, le aplican lo que en medicina, o creo, si alguien se lo sabe, dígame, la alemana. ¿Sabe qué es la alemana? Es esa inyección que duele tanto que ya no me duele, ya me curé, porque duele mucho precisamente. Incluso hay claves lingüísticas. Este es una PH, para no decir es pura histeria, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Donde el paciente está haciendo todo un escenario dramático de algo que no tiene. ¿Por qué? Porque está en búsqueda de otra cosa que después será la ganancia secundaria. Sí, porque, ¿sí? Oiga, profe, y cabe mencionar que se sufre mucho. Sí. O sea, hay mucho sufrimiento en esta hipocondriasis y en este trastorno. Uh-huh. Porque al tener como
toda esta intención de tengo y tengo y tengo, y además ya nos vamos al otro lado donde es que sí lo siento, Sí, ¿no? Y es que además lo siente. ir al médico y que te digan, No lo tienes. no lo tienes, ¿no? Es algo muy doloroso que te puedes sacar de esta realidad que tú estás viviendo, y salir de la realidad duele. Está cañón, ¿no? Está cañón. A veces ahí uno de los tratamientos más comunes que se podría utilizar con personas que tienen percepciones alteradas, porque al final se considera una percepción alterada, Sí, cámbialo. porque no es algo cierto, vaya, ¿no? Es decir, la neurosis se conoce como, según la Organización Mundial, dicta que la neurosis va a ser una percepción alterada, ¿no? También. Pero, a diferencia de que la neurosis la vivimos todos porque todos compartimos un grado neurótico, ¿no? Es decir, toda la sociedad tiene ideas disfuncionales que no son apegadas a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, este trastorno, que es una alteración de tipo mental, a veces la forma de contradecirla o de atacarla o bien de trabajarla, pues no directamente es diciéndole al paciente, oye, no es cierto lo que vives, ¿no? De principio, para tratar la parte fisiológica o psicosomática, porque ya existe una sintomatología, como tú dices, la persona ya no sufre, porque si yo hablo de sufrimiento hablaría de un sentimiento disfuncional o distorsionado, que sí podría ser en dado caso de que ya haya sido alterado. De principio va a ser un dolor antes de convertirse en un sufrimiento, porque el dolor entra como de forma natural a avisarle al cuerpo que existe algo que no está bien. Claro. Cuando yo debo de saber cómo tratar a un paciente, existen métodos y uno de ellos se conoce como placebo. Utilizas placebos, que viene siendo una sustitución. Es decir, yo te voy a decir que esto es café, pero no es café. Y como tú no sabes diferenciarlo porque nunca lo has probado, entonces no vas a saber que no es café, ¿no? Como una pastilla no tiene un sabor específico, entonces no vas a saber. Y yo te puedo decir, esto es una pastilla para la ansiedad, te va a provocar esto y esto y esto y esto y esto, y probablemente te estoy dando paracetamol. Se utilizan los placebos como forma de tratamiento, de forma inicial, nada más para yo tener un poquito de tiempo para ahora sí hacer un proceso de investigación, un proceso donde yo voy a juntar datos, voy a hacer un análisis, voy a generar un diagnóstico y luego voy a elaborar un tratamiento, porque hoy en día sabemos que los diagnósticos o los tratamientos más eficaces son los que conllevan un diagnóstico más grande, es decir, no solamente con un especialista, sino con varios. Por eso es que entra la especialidad hoy en día que se conoce como psiconeuroendocrinología. Bien, esta me habla específicamente de que, una, sirve como forma de prevención, y dos, cuando ya está la enfermedad, es decir, yo no quiero que malinterpreten, no quiero que a lo mejor vayan a confundir allá los que nos están viendo. Esta especialidad me habla de que no todas las enfermedades son psicológicas. Hay enfermedades que pueden ser generadas por procesos equivocados mentales, y hay otras enfermedades donde solamente la psicología o la parte psíquica se convierte en un factor de predisponencia a que se genere esa enfermedad, o que el sistema falle, en este caso sistema nervioso, ¿no? Empiece con procesos de colapso y entonces esté vulnerable a que entre una enfermedad, más no toda la parte psíquica lo genera, porque tenemos otros atributos, tenemos otro tipo de componentes que van a generar ahora sí la enfermedad, como viene siendo la parte genética, como viene siendo la parte de los hábitos, como viene siendo la parte educada, ¿no? Como viene siendo factores ambientales, ¿no? Porque si yo estoy en un medio ambiente donde la agua no es potable, entonces ¿cómo no voy a estar vulnerable a enfermarme, ¿no? Ahora, si la otra es que si yo voy a lugares como por ejemplo India, donde la higiene es totalmente distinta y los alimentos se preparan de diferente forma, y yo estoy aquí acostumbrado a una cosa, entonces vaya, el cambio de hábito o el cambio de ambiental va a generar una predisponencia a que me enferme. El ser humano está diseñado, existe una teoría evolutiva, ¿no? De hecho, Darwin decía esta parte, ¿no? Que la persona con mayores capacidades adaptativas iba a ser la que iba a sobrevivir. Entonces, ¿por qué los cocodrilos, viviendo en un lugar con tantas toxinas, nunca tienen que ir al médico? ¿Y por qué nosotros como seres evolutivos con una capacidad o un neocórtex, ¿no? Con capacidades analíticas superiores, porque se concibe como procesos psíquicos superiores, ¿no? Lo que nosotros tenemos. ¿Por qué nosotros sí nos enfermamos? ¿Por qué estamos estresados? Nos dio gripa. No dijimos algo, nos dolió la garganta.
Me siento triste, chin, pulmones. Miedo, un montón de problemas renales. Ya está vinculando, si se lo escucha, ya está vinculando la enfermedad con el cuerpo, sí, la idea con el cuerpo. O sea, esto es bien interesante porque es una pregunta que usted hizo. Y bueno, ¿y por qué se enferma tal órgano? Porque ahí ya hay una relación, en este caso lingüística. Fíjese qué interesante lo dice. No dijo algo y se enferma de la garganta, casualmente, ¿no? O sea, esto es bien interesante, pero vamos a tener que bajarlo a la enfermedad y al síntoma. Sí, bien ahorita interesante. creo que es una de las partes más esperadas del programa. Sí, es atractivo, es muy atractivo. Sí, y bueno, ahorita que estaba mencionando Javier, como el ejemplo de los animales, yo me atrevo a decir que es pura percepción. O sea, es que los animales son perceptivos, y es que entonces, si un animal está en peligro, se pone en la alerta y sabe qué hacer, y efectivamente, y nosotros los humanos estamos en peligro y la andamos cajeteando por aquí por allá, ¿no? O sea, porque nuestras percepciones son algo distinto. Si es real. El cocodrilo, ¿por qué no va si anda en aguas negras, ¿no? Y ¿por qué no se le da un hongo? Uno nomás llueve, tocas el agua sucia Y ya. Y si mi percepción es toqué el agua, perdón, y está sucia, y qué asco, la percepción rápido activa algo en el cerebro, que el cerebro dice, a la madre, tú, hay que aventar algo, porque entonces aquí viene toda lo que son las segregaciones también. Ay, qué buena onda. Pero yo voy a dejar que Javier hable, porque él es el maestro. Ahí, por ejemplo, dijiste algo cierto, ¿no? Percepción e interpretación, ¿no? Para que entiendan allá en casita, hay que entender que la percepción es la forma en cómo el ser humano y todos los seres vivos integran información a través del sistema nervioso periférico específicamente, pero de los sentidos, vaya, porque todas las terminaciones nerviosas están por todo el cuerpo. Estas se conocen como neuronas. Nosotros creemos que las neuronas solamente están en el cerebro, y no es cierto, ¿no? No. Las neuronas son todas las células, solamente que tienen estructuras diferentes y tienen funciones distintas. Todos los sentidos, ¿no? Vaya, vista, tacto, olfato, gusto, oído, integran información, el ser humano la lleva al cerebro y el cerebro genera una codificación genera una interpretación, que es el significado. Entonces, lo que enferma al ser humano, a diferencia de los animales, es la interpretación. Los animales no tienen una interpretación, perciben las cosas como nosotros, pero nosotros generamos una codificación que normalmente está disfuncional, y es lo que lleva, o el que dirige ahora sí, toda la parte química hacia lados totalmente disfuncionales o neuróticos o sí, que ya podemos descomponer, claro. que ya empezamos a descomponer, porque aparte también todos nosotros traemos una historia, ¿no? Del cómo percibimos, de cómo nos enseñaron decía ahorita Javier la palabra codificar, y es real. O sea, cómo se descodifica, y ahorita lo voy a decir, descodificar, o sea, deshacer, querer reelaborarlo, ¿no? O sea, toda la parte emocional, sentimental, perceptual. Entonces, si a mí algo me da miedo, no va a ser el mismo miedo que pueda sentir Javier, ni el profesor Varela. Y desde ahí ya estamos en escenarios totalmente distintos. Claro, fíjese que Freud en algún momento, cuando escribió Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, hace una acotación bien importante a esta situación. No la describe como tan elucidamente lo están haciendo ustedes. Él lo dijo casi textual, que uno tiene una predisposición a partir de, digamos, del darse cuenta. ¿Sí? Cuando una persona empieza, en el ejemplo que usted pone, ¿no? Al pisar el agua sucia, tal vez si siguiera como el niño está corriendo con el agua sucia de todos lados, no pasa nada, llega a su casa, lo baña, lo mete a la cama y tan. Pero si nosotros tocamos el agua sucia, en este momento, digamos, como que mandamos neurológicamente la orden de que tenemos que generar ahí el hongo porque pisamos el agua sucia, ¿sí? Hay una predisposición. Sí, esto es bien interesante. ¿Qué es lo que está diciendo Javier ahí? Hay tal racionalización, ¿sí? En esta cosa superior que tiene el ser humano, que atenta contra sí mismo.
a diferencia, por ejemplo, del cocodrilo. Y mientras ustedes hablaban de eso, yo pensaba en esa famosa cucaracha que nadie quiere en su casa, ¿sí? Que nadie quiere. Las que ahorita abundan por las claro, lluvias. por las lluvias. Porque están tan adaptadas, que fue lo que dijo Javier, están tan adaptadas a una naturaleza que están sobreviviendo, ¿sí? Alguien decía de broma, es que la contaminación va a llegar a tal grado que solo se van a salvar los chilangos y las cucarachas. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, Yo, perdón que les interrumpa, me parece muy importante que demos un espacio para leer, porque yo veo que hay comentarios antes de que nos vayamos a más. corte. Sí, hay que darles este espacio a nuestros visitantes. Bueno, muy bien. Ya se habló de la psicosomatización. El origen, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, el tiempo, ¿cómo le llamas? De difuminación. a la disipación, La ¿no? disipación metabolización de la metabolización de la situación para que el cuerpo entonces hable. Hasta ahí me parece que todo está perfectamente Pues claro. ojalá que les vaya y quedando todo claro a bien, los de allá. ¿sí? Y ya se diferenció entre hipocondría y psicosomatización. Sí. ¿Sí? Ok, Larisa nos está viendo. Larisa, muchísimas gracias, muy buen día. Angélica Reyes, hola, buenos días. Hola, Angélica. Ali Castro, buenos días. Hola, Ali. Karen Chávez Sánchez, buenos días, un excelente maestro. Soy su alumna e inigualables sus clases del maestro Javier. Excelente, Vientos, Karen. amigo. Muy bien, felicidades. Ya tienes un punto, Karen. No, yo le diría, De Karen, 8 subiste a 10. yo le diría, Karen, hay que estudiar, porque si no, imagínense. ¿Sí? Saludos, profe. Alguien con una letra que no conozco, pero te manda a saludar. Letras chinas, coreanas. Letras coreanas. Karina Así, Araujo. Sí. Entiendo que el término de psicosomatización es que el cuerpo expresa a través de síntomas físicos lo que la mente no puede procesar o expresar directamente. Órale, déjame seguir porque ya me perdí. Acá está. O como diría el profe Juan Varela, el cuerpo es el escenario de las emociones. Psico se refiere a la mente y somático al cuerpo. ¿Qué terapia me puede ayudar con la psicosomatización? Porque entiendo hay muchas. Terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, la humanística, la sistémica, la psicodinámica, ya lo había dicho, la gestal, la interactiva, terapia de aceptación y compromiso, etcétera. O cómo definirla, cómo sé cuál necesito. Ahorita vamos a hablar. Esa ahorita la, Sí, la ahorita, guardamos porque sí, y, sí, yo y creo ahorita que sí. checamos. Muy bien, Univit Radio, saludos desde cabina, saludos, muchísimas gracias, Jessica Jessica Acosta. Saludos, maestro Javier, como siempre un placer escucharlo, compartir sus conocimientos. ¿Qué tal, Gracias, Jessy. Ali Castro, excelente información del profesor Javier. Muy bien, muchas gracias, Ali. Xian, ¿sí está bien leído? ¿Xian o Xian? Fernanda. Xian Fernanda. Saludos, maestro Javier, me da gusto escucharlo. Soy su alumna Fernanda Gallardo Salinas de la licenciatura en psicología. Me quedaré hasta el final a escucharlo. Muy bien, invita a alguien más, comparte el video también para que llegue a muchas más personas todo lo que Javier nos está diciendo. Angélica Reyes, muy buena información, siempre es un placer escucharlo. En la maestría de educación, segundo cuatri, excelente profesor Javier Sánchez. Qué buena onda, amigo. Beatriz Chávez, muchas gracias por su valiosa información, maestro Javier. Como siempre es un privilegio escuchar sus cátedras. Soy su alumna de maestría, Beatriz Chávez. Están pasando lista, Así que toma Está nota. pasando lista. Sí. Así de punto. Ay, no anda por aquí, Pepito. Ay. Y pues no escuchó el programa, así que cómo quiere que le responda y cosas de esas, ¿no? Miriam Cruz, saludos, los sigo. Saludos, Miriam. Carolina Ramírez, gracias por compartir esta información, maestro. Es importante saberlo. Saludos, soy alumna de la licenciatura de noveno y eres mi maestro. Sí. Gracias. Pero qué padre, ese es el apoyo. Tengo que una necesito. sospecha. Me acordé, Klaus, de si no en el programa, pues ese tema lo vamos a dar en el radio. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Ese es el apoyo que necesitamos. Coacalco.com, excelente tema, saludos al invitado. Ecatepec.com, qué buen programa y excelente tema, excelente invitado, por supuesto, saludos a todos.
Coacalco, ya ahí nada más hay 100,000 personas. 100,000 personas. Ramiro Muñoz, saludos maestros o alumno de maestría. Te digo, están pasando, y para que no... ¿Quién es? Ah, maestría, no, de noveno. Sí, qué buena. Sí. Muy bien, Vero Blue. Hola, maestro Javier, es mi maestro de la licenciatura y diplomado, qué gusto verlo interactuar con otros especialistas. Muchísimas gracias, ya alguien nos consideró. Sí, ya por lo menos. Por lo menos. Un hola. Sí, todo ¿Nada? Javier. ¿Nada? Todo Javier. Está bien. Es su programa. Es correcto, es el invitado, está bien. Julio César García Ledesma, hola, saludos a los ponentes. Profesor Javier, siempre es bueno escucharlo. El síntoma es el resultado del malestar que produce la represión, que lo que no conocemos, que el ambiente vea en nosotros. Lo voy a volver a leer para yo entenderlo. El síntoma es el resultado del malestar que produce la represión de lo que no queremos que el ambiente vea en nosotros. Me gusta un poquito, dije un poquito porque parece que tenemos que aclarar mucho, Javier, sobre esto, porque él dice algo bien interesante. El síntoma, lo que manifiesta, el que lo siente, es a partir de lo que no quiere que se vea, que se entienda, a lo que él llama represión. Muy interesante. Pero Blue, todo empieza con un sentimiento distorsionado. Muy bien. ¿Qué enfermedades están relacionadas a la psicosomatización? ¿Y cómo están ligadas a cada uno de los órganos? ¿Qué emoción está ligada a la misma Sí, esto es lo que se va que tenemos que ir a... Karina Araujo hace esas preguntas. Uy, ¿qué hice? Espérenme tantito porque como siempre... Richard Loredo, saludos, qué gran programa, muchas gracias Richard. Ali Castro, saludos al profesor Javier, soy su alumna Alison Castro, de noveno cuatrimestre en la licenciatura de psicología, siempre es un placer aprender de usted. María de Jesús López, saludos a todos, un placer escucharlos. Muchas gracias María, ya nos incluyeron, sí, habló en plural. Gracias, ¿no? Gracias. Sandy Granados, buen día para todos, profesor Javier. Hablar de las emociones siempre es un tema interesante. Me parece que hasta ahí estoy, Clau, a menos que ustedes tengan otra cosa. Muchísimas gracias. Yo no estoy conectado. Muchísimas gracias por su participación. Es fundamental, importante, porque nos da, digamos, rutas. Javier, hay un tema que me parece que tenemos que incluir necesariamente. Hace rato hablabas de las neurosis. Y la neurosis como tal, digámoslo en términos generales, es el resultado, digamos, entre la manifestación inconsciente y digamos, la opresión, para decirlo de alguna manera, del mundo externo, ¿no? La neurosis es el resultado de entre lo que quiero y lo que tengo que hacer, entre muchas cosas. Podemos seguir hablando de esto. Pero las neurosis como tal existen tres muy clásicas que dependen de sus mecanismos de defensa. Y una de ellas es la conversión histérica, o mejor dicho, la conversión en el caso de la histeria. Y la conversión como tal es precisamente llevar la angustia no elaborada psíquicamente a alguna representación corpórea. Y ahora lo ligo a la pregunta que Claudia hizo y a lo que Karina también de alguna manera manifestó. ¿Cuál es el órgano que enferma y por qué? ¿Sí? En este caso. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el órgano y por qué? Sería el que enferma. Metí el tema de la neurosis histérica porque, bueno, ahí yo tengo una explicación, pero me gustaría con todo tu conocimiento que podamos aportar a estas posibles respuestas a estas preguntas. ¿Cómo sería esto? Bien. ¿Puedes poner acá? Sí. De favor. Manis, ay, al aire, ¿eh? Javier, así de ¿cómo se ve? Yo quería verme Muñequita. discreto. Sí, no, pero yo soy no, Sí. no, la discreción. ¡Saludos a Claudia! Raúl García, ya hay algo para usted. Ay, híjole, Raúl, muchas gracias. Gracias, qué lindo, porque sí, hoy se está llevando los aplausos y
Y todo, Javier, y está bien. No, espérame, déjame leer porque ya llegaron como 5 y hay que decirlo porque si no después... Sandy Granados, Rosita Franco Rojas, Oli, gran maestro Javier por compartir sus conocimientos con sus alumnos. Mari Cárdenas Torres, psicóloga, hola a todos, felicidades por el programa y felicidades a Javier. Beatriz Chávez, gracias a tan buen equipo por transmitir temas de interés para la comunidad. Muchísimas gracias. La verdad es que tenemos que aprovechar. Qué linda. Muchísimas gracias. Tenemos que aprovechar a Javier porque tiene toda la información, así que hay que preguntarle. Javier, Además, información bien digerible, ¿no? Sí. Porque esa es la otra, o sea, nosotros tratamos de que aquí en el programa haya información que se pueda digerir de manera sencilla. Y si no se entiende, lo volvemos a explicar con un ejemplo. Claro. Bien, ahora sí, a lo que vamos, ¿no? Órganos. Ahora sí es un tema muy controversial, precisamente porque nosotros partimos de diferentes tipos de áreas de investigación, ¿no? Tenemos la occidental y tenemos la oriental, ¿no? Si nosotros basamos los estudios bajo el sistema oriental, entendemos que ellos ellos conciben lo que nosotros vemos como energía, que viene siendo un proceso energético químico. Vaya, porque para yo generar una acción necesito un movimiento y este movimiento necesita un consumo energético, ¿no? Entonces, para que mi cuerpo funcione necesita comer, necesita asimilar los nutrientes, se convierte en energía y se dirige conductualmente. Ellos conciben la energía como un punto de chakra. Yo no me quiero meter en temas de más porque me gusta más hablar sobre cuestiones o conceptos más técnicos. Ellos en esta parte de investigación se dan cuenta de que cada órgano está cerca de alguna glándula que en este caso va a generar o va a segregar algún químico específico. Si nosotros hablamos de, por ejemplo, problemas en la parte del miedo y problemas dentro de la parte del riñón, nosotros sabemos que las glándulas suprarrenales, se llama supra porque están encima de ellos, entonces se van a encargar de producir 3 químicos. Dentro de ellos, estos 3 químicos, 2 fundamentales que viene siendo la adrenalina y la noradrenalina o norepinefrina. Ha habido muchos cambios de nombre en las actualizaciones, justamente por actualización. Y bien, bueno, estos químicos se segregan específicamente en momentos de miedo. A diferencia en el amor, que se genera más oxitocina, a diferencia de otros químicos que generan en otras situaciones, antes de la menstruación se acaba el glutamato, etcétera. Entonces estos químicos siempre van a tener una localización dentro de la parte de los órganos más apegada a un órgano que a otro. Entonces estar en constante presencia de ese químico de forma disfuncional va a generar que mi sistema orgánico pues entre en un proceso de un esfuerzo diferente, ¿no?, a lo natural. Entonces se va a esforzar más de lo común y esto va a generar a largo plazo que por cada inflamación que yo voy teniendo, es como si yo le estuviera echando agua, va a haber algo que al final ya no necesita este vaso más agua y yo sigo forzando esta agua, la segregación de esta agua. Va a llegar un momento donde se va a caer. Y a esta caída o a este desborde, ¿no?, se le conoce como, ahora sí, la manifestación de que este proceso químico se está dando de forma disfuncional. Y cuando existe este desborde en el vaso, entonces lo que va a pasar es que van a venir síntomas junto con el desborde. Y van a venir síntomas comunes como, por ejemplo, ahora sí, alteraciones de funciones básicas del ser humano, como viene siendo, pues, la circulación o ritmo cardíaco, palpitaciones, sudoración. Después se convierten en cuestiones agudas como vienen siendo cefalias, etcétera, etcétera. Y al final se convierten ahora sí en enfermedades como la fibromialgia, se convierten en cefalias crónicas, en migrañas, se convierte en colitis nerviosa, todo lo que tiene que ver con enfermedades gastrointestinales generadas por una acidez de forma disfuncional. De hecho, decimos nosotros, en la parte, ahora sí, salgo un poquito de lo alópata y me meto a la parte homeópata, las enfermedades se dan porque el ser humano no tiene un pH bien regulado. Cuando este pH no está alcalinizado, entonces la acidez o la sobreacidez que genera el estrés va a producir que no haya
litocitos dentro del sistema inmunológico. ¿Y esto en qué afecta? Bueno, los litocitos son, o sea, una forma de mineralización, ¿no? Pero bien, la función inicial de estos litocitos es encapsular a toda la parte de los virus o bien bacterias que entran como agentes externos. Una vez estos son encapsulados, entonces nuestro sistema de defensa significa que está funcionando de forma natural. Cuando estos no tienen la capacidad para ir a encapsular, entonces entre más presencia hay de estos agentes externos, entonces es cuando se produce la manifestación de la enfermedad. Eso sí estamos hablando de enfermedades virales, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que van ajenas. Porque una cosa es una enfermedad que viene por un virus o una bacteria, y otra cosa es una enfermedad que se va alojando de poco a poco en el cuerpo, va generando una distorsión, o va haciendo, por ejemplo, que las células se muten, ¿no? Y se conviertan a lo mejor en un tumor, o bien que estos órganos, como por ejemplo los riñones que están en presencia constante de estas glándulas suprarrenales, pues vayan teniendo una inflamación tan grande que después dejan de funcionar como tienen que funcionar, porque tú al final estás forzando un motor, ¿no? Es como un auto, ¿no? Un auto que es forzado de forma excesiva, entonces llega un momento donde deja de funcionar, o no puede funcionar a la normalidad. Y entonces cuando deja de funcionar genera una inflamación de forma descomunal, y a largo plazo va generando que los demás órganos se vayan atrasando con él. Y esto, bien, más a largo plazo, entonces va a generar el medio ambiente necesario para que la enfermedad o llegue o genere una enfermedad de ahí, como una deficiencia o una insuficiencia. En este caso, nosotros, si estamos hablando de una sobrecarga de los riñones, más adelante genera una insuficiencia renal. O sea, es como si fuera avanzando el gusanito, ¿no? Pero, importante, o sea, todo viene, o sea, todo tiene una raíz, ¿no? Y arrancamos el programa hablando sobre las emociones y todo este asunto. Hay que darle un auge cañón al sistema nervioso, porque creo que de ahí es donde se dispara, yo diría, así en palabras muy de Claudia, todo el merequetengue, ¿no? Porque si no hay control de este mismo, entonces todo lo que dice Javier es, o sea, va teniendo como un orden. O sea, en el momento en el que el sistema nervioso está como en todo desafado, o sea, todo desalineado, comienza todo esto que además es como si fuera avanzando. Pero yo tengo una duda, Javier. En esta etapa de inflamación, estamos hablando que, ¿qué miedo? ¿Va a ir avanzando o puede ser como un modo de reparación? Porque yo ahí sí tengo una dudota. En algún momento, en el programa pasado les hablaba, ¿no? De todas estas investigaciones que no solo tienen que ver el área médica, sino este amarre entre todo lo psíquico, biológico, porque es que de ahí viene todo o sea, si vamos entendiendo todo este asunto, no solo es una base ni emocional, no, es un todo, ¿no? Entonces, en el tema biológico, creo que ahí es donde está todo el show. Dijimos al principio que el cuerpo, como escenario precisamente de las emociones se manifiestan en el cuerpo, y el cuerpo, por supuesto, tiene una vida y se reactivará, y desde lo que estoy entendiendo hay un empuje emocional que reactiva el cuerpo. Por tanto, es bien importante que nosotros entendamos que el cuerpo habla, el cuerpo dice, el cuerpo se está manifestando y nos está diciendo algo, ¿sí? Que algo está sucediendo. Y la explicación que trae Javier, estrictamente biológica, pues da cuenta de que el cuerpo ya está diciendo las cosas. Entonces hay que conocer. Por eso yo decía hace un momento, y que era la pregunta que le hice a Javier, cuando el médico ausculta y se da cuenta de que biológicamente tus síntomas no responden a este cuerpo, entonces, ¿qué está sucediendo? Y bueno, el psicoanálisis, en este caso, hablando desde la neurosis, pues tiene su propia explicación. Si hay espacio, lo hacemos con mucho gusto. Pero ahorita estamos hablando precisamente cuando el cuerpo, y digamos, ya se enteró, ya dijo esto está sucediendo y está gestando desde su biología toda una situación que ya está diciendo, algo está sucediendo con este cuerpo.
Sí, y que hay que repararlo. Lo que usted dice en esta última, Ujú. hay que repararlo. Por eso mi pregunta, porque, pues, perdón, me voy a salir como del tema, como cualquier ama de casa, ¿no? Soy ama de casa, aunque ustedes no lo crean. Y entonces me pregunto, a ver, yo preguntaba sobre esta etapa de inflamación, porque suena raro que haya una enfermedad, ¿cómo decir?, antiinmune, cuando el cuerpo, no es como que el cuerpo se quiera autoatacar, ¿no? O sea, es como, ¿no? Por eso yo puntualizaba mucho en este tema de la percepción, porque yo sí me he llegado a preguntar, ¿cómo es posible que se hable de enfermedades antiinmunes, ¿no? Es que sube y baja, sí, lo puedo creer. Claro que el tema del estrés tiene varias ramas, que el cuerpo se estresa, porque vamos a hablar meramente de esto. El cuerpo, no estoy hablando de como del estrés, de qué estrés, que el café no me sale rico, no. O sea, que el cuerpo se estresa, se contrae, porque el sistema nervioso, hablábamos de la semana pasada, simpático y parasimpático, ¿no? Que aprieta y luego, ¡pum!, relaja. Y entonces, en esta etapa de inflamación, Javier, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay una reparación? ¿Pudiera haber una reparación? ¿O es como, qué miedo, el gusanito está avanzando? ¿Qué hay en esta etapa de inflamación? Vamos a poner un ejemplo. Cabina, un favor. Yo bien Sí, bien bien pedidor. Un favor, ¿tendrás una hoja? La que sea, de favor. Yo bien confianzudo ya con cabina. No, está bien. Son unas chicas bien lindas, bien amables que nos apoyan. Y y creo que no estamos dando demasiada lata. Mira, es muy importante lo que tú dices, Claudia, porque es cierto, ¿no? Hasta cierto punto, por ejemplo, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros órganos tienen un proceso de reparación normal, ¿no? Natural, ¿no? Vaya, si nosotros tenemos hasta en el proceso de sueño, nosotros llegamos a un proceso de reparación, ¿no? Es correcto. Entonces el cuerpo tendría que haber más bien Gracias, muñeca. un proceso de reparación de forma natural. Sin embargo, el proceso de reparación no puede reparar más de lo que yo estoy destruyendo por día. ¿Vaya? Okay. Entonces, imaginen que nosotros tenemos un órgano, ¿no? Este viene siendo la representación de este órgano. Cuando yo tengo unos pulmones que fuman, entonces yo voy haciendo esto. Ay, Clara, estoy viendo sus pulmones. Está mal. Si me dan 5 minutos. Y entonces llega un momento donde mis pulmones están así. Si yo dejo de fumar, va a haber un proceso de reparación de forma natural, ¿no? Inclusive estamos hablando de todos los órganos, inclusive hablamos de las neuronas, ¿no? Porque hoy existe una teoría que se llama neurogénesis. La teoría de neurogénesis habla de la reparación automática de las mismas neuronas que nosotros hace muchos años creíamos que se morían en cuanto una persona se drogaba o se golpeaba y ya no volvían a salir. Se te murió la neurona, hasta lo decíamos así. Y ya hoy en día ya sabemos que estas neuronas sí tienen un proceso de reparación. ¿Dónde la encontramos? Teoría de neurogénesis, ¿vale? Totalmente fundamentada y científicamente comprobada hoy en día. Entonces, vaya, ese pulmón de Claudia. Aquí lo que está afectando el pulmón no solamente a lo mejor puede ser la parte emocional, ¿no? O psíquica. Estamos hablando de un hábito, ¿no? Lo que hace daño no es el fumar, lo que hace daño es lo que yo estoy ingiriendo cuando yo estoy fumando. Es decir, yo puedo tener una cajetilla de tabacos, eso no me puede hacer daño. Lo que me hace daño es el hábito conductual de traer un tabaco a mi organismo, ¿vaya? Entonces lo que hace daño es el hábito es por donde se introduce ese químico. Cuando este químico se introduce y genera una afectación en este área, nosotros dejamos de fumar y podemos tener un proceso de reparación de forma natural, pero ¿qué va a pasar cuando yo trate de reparar de forma natural? Esta hoja no vuelve a su estado natural como estaba. Esta hoja tiene deficiencias o tiene deterioros. Okay. Y si yo vuelvo a hacer lo mismo,
va a llegar un momento donde de tantas veces que hay un proceso de reparación, un proceso de destrucción, otro proceso de reparación, pues esta hoja o mi fuente energética, ¿no?, ya no va a tener la capacidad para hacer este proceso de reparación de forma natural, porque ahí ya estamos ocupando otros factores. Factores, ahora sí, ya no comes lo mismo, ya no descansas lo mismo, ya no tienes la misma edad, ¿no? Y entonces tu cuerpo ya no puede reparar de la misma forma. Yo lo entiendo bien, pero a ver, Javier. No sé si alguien del otro lado de la pantalla se esté preguntando algo similar. Déjenlo pregunto, pues para que hagan la comparación. ¿Por qué un señor de 90 años que ha fumado toda la vida tiene unos pulmones súper sanos? ¿Y por qué una persona que no fuma puede tener cáncer pulmonar? O por qué el cáncer puede ser, puede de un día a otro sobreexponer su tamaño, o también hacer una reducción de más del 80%. Esas preguntas son muy controversiales dentro del área de la medicina, dentro del área científica cuantitativa, y dentro del área cualitativa lo podemos a lo mejor asociar a una fuerza superior, ¿no?, porque cada quien puede tener una creencia diferente. Y claro que esas creencias tienen una afectación dentro de la parte psicológica, a veces de manera positiva, que también puede atribuir a estas cuestiones. Si yo te lo explico de forma científica, podría atribuir los factores donde este sistema inmunológico puede volver a actuar de forma natural y entonces entra en un proceso de reparación masiva. ¿Por qué? Porque lo que no hizo, la energía que no tenía para generar el proceso de reparación, ahora de un día a otro la tiene. Puede ser por muchas cosas. Dentro de ellas estamos hablando de trabas psíquicas o mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa que algo que estaba forzando la autorreparación de este órgano. Y entonces cuando este tipo de traba, ¡pum!, desaparece, de la nada empieza el proceso de reparación. Pero eso lo podemos atribuir a cuestiones ahora sí de tipo psíquico o tipo psiquiátrico. Y junto con ellas estamos hablando de que, pues de la nada el cuerpo empieza su proceso de forma natural. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué pasa esto? Yo te podría decir, el cuerpo se enferma o no entra en un proceso de reparación cuando el mismo cuerpo tiene muchas trabas químicas, emocionales, y obviamente gracias a la interpretación, pues ese proceso químico no se puede disipar o metabolizar de forma natural. Pero cuando estas trabas de la nada se quitan por cualquier cosa, llámale tú insight, llámale tú que te cae el 20, estado de iluminación, como cualquier estado de conciencia, ¿no? Llámale tú de cualquier forma. Existe una reestructuración cognitiva, y cuando existe la reestructuración cognitiva, entonces se quitan esas trabas de la nada. Pero es atribuido por todos los sistemas. Estamos hablando de un cambio multisistémico, no solamente la parte psicología. Estamos hablando de la parte psico, la parte inmuno, la parte neuro y la parte química total que viene en el área endocrina. Vaya. Ahorita comentabas algo muy importante, es por qué si mi cuerpo tiene esta capacidad de sobrevivir o de repararse, de adaptación, ¿por qué nosotros generamos o damos paso a estas enfermedades? Justo porque es algo que el cuerpo no puede controlar. El cuerpo funciona de forma automática hasta cierto punto. Es decir, mi segundo cerebro segrega lo que tiene que segregar sin necesidad de que el cerebro le diga. Pero cuando yo tengo una interpretación equivocada, genero muchas defensas para que esta emoción no se termine. Porque yo tengo ganancias, y tú lo decías en el programa pasado, yo tengo ganancias gracias a sufrir. Me es más importante las ganancias que tengo como víctima, y esto a lo mejor salimos un poquito del tema, pero creo que es muy importante. Tenemos procesos victimológicos, victimarios y procesos de salvadores, ¿no? Otra vez, fundamentaciones, Karl Parman, sale triángulo dramático, así se concibe. Nosotros tenemos diferentes tipos de posturas conductuales, y estas posturas conductuales conllevan procesos psíquicos. Si yo me siento víctima, yo voy a manipular a través de ese victimismo y voy a hacer que los salvadores me salven y sigan alimentando esta postura de víctima, y voy a buscar a un tercero como un verdugo para que éste me castigue y yo pueda seguir sintiéndome víctima, porque existen ganancias psicológicas secundarias o consecuentes. No todos, estamos aclarando, ¿no? Esto se llama proceso victimológico.
no todos cumplen con este patrón, ¿no? Pero muchas de las personas, pues a lo mejor estamos educadas con este tipo de comportamientos. El salvador salva porque busca que lo necesiten. Claro. Y el victimario busca descargarse, pero ya después de ahí sale una teoría extra, ¿no? Que se conjunta. Ya no solamente es un victimario que va y busca atacar, ahora es un victimario justiciero, se combina con el salvador y genera una nueva postura, ¿no? Ahora es justiciero, busca solamente descargarse con las personas que cree necesario descargarse. Ahora ya no es una víctima y victimaria, ahora se juntan y se combinan y se convierte en una persona perversa que ya ocupa esa forma de manipulación para hacer una trampa hacia presas, ¿no? Que son menos victimarias que ellas. Y ya no es salvador y víctima, ahora ya se convierte en otra postura más distorsionada. Entonces nosotros normalmente tenemos muchas distorsiones hoy en día y estas distorsiones siempre van a afectar pues la parte en cómo yo pienso, cómo siento y cómo interactúo. Y esto es lo que va a generar estas alteraciones. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Voy a hablar un poquito del tema porque tú habías comentado algo de por qué entonces el cuerpo se destruye o no debiese ser así, ¿no? Sin embargo, si es así, o sea, sin querer. El cáncer hoy en día, científicamente está comprobado que viene siendo la exiliación de las células, ¿no? Hacia un punto donde éstas tienen que entrar en un proceso de mutación. Cuando mutan, se convierten en no células cancerígenas, sino solamente células exiliadas que terminan muriendo y en conjunto terminan generando, ahora sí, un tumor. Este tumor ya se va a designar por diferentes tipos de factores si va a ser benigno o va a ser maligno, es decir, va a ser cancerígeno. Y después, más allá, si no existe un proceso para, ahora sí, que eliminar este tipo de células que no le hacen bien al cuerpo, entonces viene pues todo el tratamiento, ¿no? Y si no, pues metástasis, ¿no? Hay gente que produce metástasis y de la nada, de donde se generó todo ese desborde, llega a un punto donde vuelve a jalarlo, pero porque se acaba el desborde, es decir, se acaba la fuente de donde se está desbordando la metástasis y entonces se para. Existen muchas cosas que el ser humano todavía no puede explicar hoy en día científicamente. Sin embargo, hoy en día también tenemos muchas formas de comprobar. Cuando yo me doy cuenta que un paciente necesita un médico o cuando sé que necesita un psicólogo. Sencillo. Todas las afectaciones orgánicas que generen un daño orgánico necesitan ya un proceso farmacológico para poder generar, pues es el tratamiento, ¿no? Si yo como psicoterapeuta o como psiquiatra o como médico, primero se hace cuantitativamente. Yo no puedo medir hoy en día la parte cualitativa nada más. Es decir, ocupo a lo mejor de otros tratamientos donde ya ahora sí parto de la parte cualitativa, pero de mientras yo tengo que mandar a hacer los estudios pertinentes para yo poder designar si es daño o no daño orgánico. Cuando existe daño orgánico, no sé, imagínense, me llega un problema de un trastorno psicológico, esquizofrenia, esto, tal. Yo tengo que primero mandar a hacer un examen encefalográfico o electroencefalográfico, necesito mandar una tomografía y necesito mandar a hacer una resonancia también, ¿vale? Entonces, y así diferentes cosas. Cuando yo ya compruebo, entonces es cuando yo ya sé qué es pertinente o hacia dónde dirigir. Y eso contestamos a lo mejor también la preguntita de la persona que había hecho vamos, ¿qué tipo de psicoterapia ocupo? O sea, al final yo creo que todas las psicoterapias tienen... Perdón, Javier, porque ahorita vas a entrar a el tema de los enfoques. ¿Cuál es el enfoque más pertinente para una persona con sintomatología? Pero antes de que te vayas para allá, a ver, es una pregunta y soy ignorante a esto, totalmente. ¿Científicamente está comprobado que existe la metástasis? Sí, claro. Porque desde donde yo lo he ahí de poquito y digo, soy ignorante del tema porque no traigo como estos estudios, ¿no? Pero hasta donde yo me quedé, ¿no? Es como poco creíble que exista una metástasis. O sea, ¿cómo se va a dirigir de un lado hasta el otro órgano? O sea, porque si estamos hablando de percepción, me parece que en el momento en el que un médico te dice, tienes esto, obviamente nuestro cuerpo otra vez se estresa, comienza en un estado de alerta, desprende un miedo, que obviamente este miedo no lo vamos a percibir de la misma manera,
Y entonces yo diría, y se me hace como un poco más lógico, pero solamente a mí, pero estamos aquí para desmenuzarlo. A mí se me hace más lógico que en el momento de alerta, el cerebro de repente dice, güey, voy a mandar, no sé, una cierta orden a tal órgano porque hay que producir más bilis para poder digerir esta información, ¿no? O a los riñones, o que es lo que estabas hace ratito tocando. O sea, pero científicamente yo no logro saber, o sea, de dónde yo puedo... ¿Por qué, no? Ajá. La metástasis La metástasis solamente es la expansión de la misma enfermedad hacia otros órganos, pero porque estos órganos ya entraron en un proceso de vulnerabilidad, es decir, el cuerpo ya no tiene la suficiente energía para poder combatir y seguir deteniendo la enfermedad. Entonces llega un punto donde celularmente no se dio un tratamiento, o bien el tratamiento llegó tarde. Ajá. Y entonces esto, o bien no es el tratamiento oportuno, porque también puede pasar, ¿no? Que uno como médico se llegue a equivocar a lo mejor en el tratamiento, ¿no? Es válido, ¿no? O es válido que el tratamiento no funcione en todos los cuerpos de la misma forma. Por ejemplo. ¿No? Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, pues nosotros hablamos de la metástasis como un desborde o como la expansión, ¿no? Pero de lo mismo. Es decir, imagínate que tú no te atiendes, pues una infección que tienes en vías... en este caso son vías respiratorias, pero no te la atiendes. Empiezas con escurrimiento nasal, tú ya tienes los ganglios inflamados, ya sabes que es infección de la garganta por X, por otra cosa. Si no te la atiendes, ¿qué va a pasar? Entonces se va a expandir y entonces va a infestar o va a infectar a todas las demás áreas o demás órganos que estén conectados a la misma vía. En este caso, después se va a volver crónico y ya se te pasó ahora la infección al oído. ¿Entiendes? Ahora ya se hizo más fuerte y se fue hacia el estómago y ya te dio infección bien fuerte ahí. Porque el virus o la infección sigue creciendo. No hay que lo detenga. Entonces pasa lo mismo cuando existe una necrosis, ¿no? Si tú no detienes esa necrosis, entonces se va a seguir expandiendo y va a llegar un momento donde si antes te tenían que mochar hasta aquí para que la necrosis no avanzara, ahora te van a tener que mochar hasta acá por no haberla detenido desde primera instancia. Entonces todas las infecciones o todas las enfermedades tienen un proceso de expansión crónica. Cuando no se da el debido tratamiento, cuando no se da en el debido tiempo, cuando no funciona en el paciente o en esta gente por diversas causas, ¿no? Y también, bueno, porque sencillamente nuestro organismo ya no tiene la fuerza o energía para poder sobrevivir. Sí, porque hace ratito estábamos mencionando sobre el cómo descifrar, o sea, hasta dónde se puede ir una enfermedad. Y digo, aquí podemos entrar en ¿cómo decirlo? ¿Debate? Ajá, porque al final del camino yo no traigo una base médica. O sea, yo no traigo un conocimiento médico, entonces no le entraré a Sansón. Como dicen, a las patadas con Sansón, ¿no? O sea, pero sin embargo, a pesar de que hay informaciones que no son científicamente comprobables, en el programa pasado y después del programa yo les platicaba sobre, estoy leyendo a un médico, porque sí era doctor, al doctor Hammer, y él explica sobre las 5 leyes biológicas, que bueno, no es el programa para hablar de eso, pero él traía su información. Cuando comienza a darla hacia el público, pues la parte farmacéutica, clínica, ¿no? Y empieza a decir sobre la metástasis. Él habla sobre la metástasis, por eso preguntaba eso, porque desde lo que habla este doctor, dice, güey, la metástasis no existe. O sea, no hay forma de... Y entonces da sus bases y ándele que se lo llevan a la cárcel, lo encerraron, lo descalificaron, pero él comprueba que a partir de un conflicto biológico, un shock biológico, y eso es lo que estábamos platicando hace ratito, o sea, con otras palabras, pero él dice, a partir de un shock biológico es cuando se empieza a desprender eso, porque es a partir de la percepción. Y él lo hace porque en algún momento, yo rapidísimo, 2 minutos, muere su hijo y la mamá, o sea, la esposa del doctor Hammer,
comienza a ponerse muy mal, obvio, como cualquier madre que pierda a su hijo de una manera catastrófica, y entonces a los años tiene cáncer de mama, ¿no? Se viene un cáncer de mama, y él también cáncer. Y entonces, ¿de cómo? Si tenemos una alimentación súper, no tenemos hábitos, que es lo que también hablábamos hace ratito, y por eso decía, ¿cómo? Porque un señor que fuma hasta los 90 años no tiene un cáncer pulmonar, y alguien que no fuma lo activa. Y justo es lo que decía este doctor, ¿no? O sea, a partir del conflicto biológico activamos cierta sintomatología y enfermedades, pero es a partir de un shock biológico, el cómo percibimos todo esto. Entonces, yo hablaba de la metástasis y de verdad que sigo, lo explicas muy bien, y lo que dices es lógico. O sea, es que es muy lógico, claro, no te cuidas algo, va a avanzar. ¿Cuándo se puede tener? No sé, desde esta información que científicamente no está comprobable, se dice que cuando arreglas ese conflicto. Claro. Nosotros hablamos de... la actualización, porque es una actualización, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología tiene bases pues desde los años 60, ¿no? Sin embargo, no era tan frecuente escucharla, y de hecho hasta hoy en día me es muy poco frecuente que lo compartan muchas personas. Sin embargo, está ahí, así como están todas estas informaciones, ¿no? Entonces, al final, mira, yo me metería en una parte controversial. Como hace años yo veía que había mucho conflicto en ¿existe o no existe la autoestima? A ver, si existe etimológicamente y tiene, gramaticalmente una definición, entonces sí existe. Que sea comprobable, podemos entrar en dudas, ¿no? En este caso nosotros tendremos que siempre para las actualizaciones visualizar cuál fue la última fecha de publicación de algo, ¿no? Para nosotros ver qué fue lo que siguió, ¿no? Por ejemplo, no sé, Freud hasta dónde acabó, y luego se lo siguió su hija, y luego lo siguió su sobrino, y luego siguió esta parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver quién fue quien siguió ese trabajo, quién siguió la actualización, y probablemente él fue de los teóricos que también se ocuparon para explicar, ¿no? La parte psicosomática o la parte del proceso energético. Y además hay muchas cosas ahí que no son comprobables científicamente. Por ejemplo, o sea que, digo, ya yo también ahí, los que saben son ellos, sobre todo el profesor Varela, que es psicoanalista, y sin embargo es como de, pues, la neta no están reconocidos científicamente, pero sabemos de su existencia. Justamente yo por eso es que me gusta mucho la multidisciplina, precisamente porque yo sé que dentro de mi campo hay cosas que yo veo que no son comprobadas todavía. Veo que del psicoanálisis también, veo que del humanismo también, veo que de la Gestalt también. Entonces, al final... ¿Se atrevió a decirme que quién ocupa la Gestalt ahorita? No, lo que estoy diciendo es que de la mía también, ¿no? O sea, hay áreas de oportunidad en todas las ciencias, precisamente porque la ciencia concibe como algo exacto, ¿no? Y muchas veces no son exactos. ¿Cuántas veces yo he entendido, ¿no? O yo he visto, ¿no? Personas que fuman toda la vida y nunca se enferman, ¿no? Mi abuelo, amigo. Pero yo ahí que le atribuyo científicamente. Yo la única explicación que le puedo dar es que su cuerpo no ha entrado en un proceso de que tú estás hablando. No ha colapsado. No ha colapsado, justamente. Sigue encapsulando, sigue funcionando como tiene que funcionar. Yo sé que ya quiere hablar el maestro Varela, pero yo nada más voy a decir algo de 3 segundos. Para todos los que están de ese lado, que están estudiando psicología, que están en maestrías, en diplomados, bueno, acá de este lado ya pasamos por la carrera como tal, voy a decirlo así, la licenciatura, vamos a decirlo así, cada uno tiene estudios, especialidad, maestría, lo que sea aparte, pero yo les digo como psicóloga, por supuesto que tenemos que tener una base científica comprobable, por supuesto, teórica, claro, pero yo, Claudia, no Javier, no profesor Varela, yo desde acá humildemente les digo, no se cierren. Hay mucha información que puede ayudar a que seamos unos profesionistas en toda la extensión de la palabra. O sea, no solamente es la parte científica. Hay cosas bien interesantes, hay información muy escondida que tenemos que estarle ahí buscando para que nos aporte a nuestro trabajo. Ya lo dijo. ¡Ay, no! ¿Por qué me
O sea, ¿por qué me adelanto? Mire, mire. Ah, no. Es que la verdad, cuando yo me hago hacia atrás para escuchar, es precisamente porque hay tanta información, como dijera alguien por ahí, es mucha información en un solo audio. Sí, y hay que desmenuzarla. Hay mucha información en un solo muchacho. Sí. Y es tan valioso como riesgoso. Sí, es tan valioso como riesgoso. Y lo voy a decir así, desde dos lugares para centrarlo. La ortodoxia, sí, la ortodoxia por un lado, la multidisciplina, etcétera. A ver, vamos en orden porque usted lo está diciendo. Y voy a tomar un ejemplo, allá por 1880 y tantos, ¿no? 85. No, todavía ni nacía. Todavía no era ni yo. Javier menos. No, ¿sí? Todavía ni siquiera pensaban en él, entrando al mundo. Estaba dentro de mi papá todavía. Pero vamos a decirlo así. Que la ciencia no pueda explicarlo, no significa que los fenómenos no estén ahí, no los podamos observar, sentir e incluso estar influenciados por ellos. Punto número 1. Punto número 2. Los positivistas, ¿sí?, dicen literalmente que todo aquello que no esté atravesado por el método científico no es ciencia y por tanto no existe. Y a ver, espérenme tantito porque sí. Hablemos desde aquellas épocas mesmerianas y de Nancy, ¿sí?, y después de la Salpêtrière, para que seamos muy específicos. Los mesmerianos utilizaban pulseras y cobres, ¿sí?, para hacer movimientos moleculares que reactivaban el cuerpo. Pero como no era ciencia, se marginó. Hasta el día de hoy sigue existiendo. Y existe, los mesmerianos. En la escuela de Nancy se hablaba de la hipnosis como un tema de brujería. Y después en la Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, ¿sí?, utiliza precisamente la hipnosis para observar síntomas que médicamente no tenían un origen, una explicación anatómica. ¿Sí estamos? Freud lo hacía, ¿no? Acá sus mesas de... Y el buen amigo Freud, sí, que era médico, además él era médico, y que entendió que había sintomatología que no podía biológicamente dar cuenta, que ahora él lo hace magnífico, Javier. Sí, Javier lo explica magníficamente. En aquellos tiempos no es porque la ciencia estuviera mal, sino porque pues no, estamos hablando de 100 años de progreso. Sí, estamos, y en aquellos tiempos Freud, que utilizó precisamente la hipnosis, se dio cuenta que la parte lingüística era fundamental para entender esos procesos intrapsíquicos que ahí estaban y que estaban diciéndonos cómo el cuerpo está hablando para determinar ciertas situaciones. Es decir, Freud se enfrentó a la ceguera, a las contracciones musculares, a las parálisis faciales, a las parálisis corporales, que el médico no podía explicar porque no tenían origen. Tiene un caso, tiene un caso. Perdón que los interrumpa. Hasta ahorita médicamente no hay una comprobación científica para lo que viene siendo ni tratamiento médico para la parálisis. Hoy en día no existe, hoy en día solamente antiinflamatorio, desinflamatorio. Pero la parte de la acupuntura, yo me he dado cuenta cómo por terminaciones nerviosas, claro, o sea, tienen justamente lo que dices. Y ándele. Por eso, entonces, continuemos porque le está dando forma a esto. Además hay un caso, profe. Menciónelo. Dígalo. De Freud, o sea, de su paciente. Sí, claro. De hecho, claro. Freud, Freud fue excluido de la comunidad médica precisamente porque estaba atentando contra lo especial científicamente esperado. Comprobado. Sí, y entonces lo sacaron de la jugada. Sí. Afortunadamente Freud continuó y aquí estamos. Sí estamos, de tal suerte que cuando Freud entiende y explica que por medio de esta parte simbólica y de la interpretación existe la sintomatología y que no tiene origen en la parte corporal, entendemos la parte psíquica. ¿Sí estamos? Entonces esto es bien interesante porque se plantea de una manera distinta. Y ahora voy a dar una explicación de la posibilidad de cura, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos y después lo explico. Una persona que llega con una hemiplegia, Javier, que la boca se le fue de lado,
y que el médico a la revisión no tiene un origen, aunque ya está corporalizado, y entonces sí, la vitamina E y todo... Magnesio. La metasona, sí, que es lo más común. Sí, entonces ya va a servir, La vitamina B12. ya va a servir la parte medicamentosa siempre y cuando esté desbloqueada la parte psíquica. ¿Sí estamos? Lo voy a explicar con lo que hace tiempo un pedagogo vino a explicarnos acá. ¿Sí? Juan Mireles vino a decirnos... Mi hermano. Sí, Juan Mireles vino a decirnos algo bien interesante. Por ejemplo, la metacognición. ¿Qué es la metacognición? ¿Sí? Mientras para nosotros... Son aromas para relajarse, para estar tranquilo. ¿Sí? Yo voy a hacer un programa solo, donde nadie me interrumpa. Oye, Javier con su así y yo así de... Y yo acá hablándoles de la prehistoria. No, estamos poniendo atención. ¿Sí? Estamos en todo, ¿verdad, Javi? Se llama resistencia, porque... No. Ya más te falta cruzar los brazos. ¿Sí? Porque les pega sus elucidaciones. No, está... Muy bien. Es reconocer. Bueno, decíamos, la metacognición, ¿qué es? Lo dijo hace rato Javier, es cuando me cae el 20, cuando lo entiendo, cuando lo comprendo. En psicología es el insight, ¿no? Cuando yo lo entiendo, entonces la parte médica va a poder tener función. Y lo explico con un caso de académico, cognitivo, pues. Es esa niña que le sale todo mal en matemáticas. Es un caso clínico que atendió un muchacho, ¿cómo se llama este muchacho? Juan Varela. ¿Sí? Ya me sé este caso. Ya se sabe ese caso. Ajá. Todo le sale mal en matemáticas. Y como no le sale todo bien en matemáticas, los papás ya la llevaron a cursos, ya la llevaron a especialidades, ya le pusieron maestro, ya todo para que las matemáticas funcionen. Gracias. El tema es que cuando llega con alguien, analíticamente, y escucha la parte simbólica, cuando la paciente dice es que yo para mi papá no cuento, y se trabaja esa parte discursiva, porque ¿qué cuento? Cuento historias, cuento números, ¿no? La abuelita decía, a ver, hazme cuentas, ¿no? Cuentas. Yo para mi papá no cuento, es decir, yo para mi papá no manejo bien la numeralia, por decirlo así. Por tanto, se representa en el tema de las matemáticas y le salen mal las matemáticas. Cuando la niña logra restablecer la buena relación con su padre, entonces ahora sí todos los cursos de matemáticas tienen sentido y la niña aprende. Si esto la llevamos a temas biológicos, Javier decía hace rato, mientras nosotros estemos atorados con la patología psíquicamente hablando, la parte medicamentosa no va a tener efecto. ¿Hasta qué? Hasta que liberamos la parte emocional, entonces ahora sí el medicamento va a tener efecto. La positividad en un paciente es el 50, bueno, es lo que está comprobado, ¿eh? Yo diría que tiene que ver con un 80% de tratamiento, ¿eh? Yo más bien voy a, sin contradecir lo que estás diciendo, voy a completar con mi propio discurso, porque yo leo aquí que Javier es lo máximo, y no lo dudo. Sí, ya hay un montón otra vez. Y Javier es el rey de las clases, y no lo dudo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Javier de pronto lo es todo? Porque hay algo, que lo acaba de decir él, que en el vínculo intrapersonal e interpersonal se llama, en términos psicoanalíticos, la transferencia. Se le deposita al otro ese sujeto supuesto saber y me embelezo con ese escenario. De tal suerte que, por supuesto, él sabe y sabe mucho, lo ha venido demostrando, y no aquí, en lo largo de su vida profesional. ¿Sí me explico? ¿Y por qué la gente lo reconoce? Porque es por ese vínculo transferencial. Y esto lo acabas de decir. Hay un porcentaje importante de la posibilidad de cura de un paciente nada más porque quien lo atiende es ese médico con quien transferencialmente está vinculado. Pues igual pasa en terapia. Claro, ¿no? Eso es bien importante. Tú tal vez no traes el enfoque que meramente sería el necesario para ese paciente. Pero cuando haces clic, ese vínculo, o ese clic, si lo llamamos. Es a lo que le llamamos fe. O sea, creo que la fe, el creer, genera mucha energía que funciona para el ser humano de forma positiva, ¿no? Es como la gente que puede creer en una piedra y es totalmente aceptado y válido, bueno, porque cada quien puede creer lo que quiera. Sin embargo,
sí tiene efectos, pero para otras personas no. Claro, Entonces, por eso lo Claro. especifiqué diciendo, este es un tema transferencial. Y la transferencia que es positiva da todos estos resultados, pero la misma transferencia se puede convertir en el gran dique, ¿sí? Claro. Sí, y se convierte estrictamente en una relación negativa. Por eso no me idealicen, ¿eh? Sí, claro. No me idealicen porque se van a decepcionar, ¿eh? Y eso es de pronto el paciente que se enamora de su psicóloga. Es que se enamoró de la psicóloga, lo que no significa que no sea una mujer brillante, que no sea una mujer guapa, que no sea una mujer, lo que ustedes quieran. El tema es qué es lo que le depositó. Digamos, se enamoran del personaje, no de la persona. Y viene ahí, cuando la persona aparece Pues es que y no le gusta, viene la decepción. ya no nada más está guapa, Sí, ajá, sino me escucha. claro. Y además tiene la forma correcta en decir las cosas. Sí. Y además es medio ruda en las terapias. Además me dice la nena, ay no, yo me estoy describiendo. Ay, no es cierto, ya. ¿Qué crees que en el amor lo que hace sufrir al ser humano es la idealización La que yo expectativa. implanto en el otro? No las conductas que él ejerce, sino las que yo esperaba que él hiciese y no pueda hacer porque yo lo idealicé. Y aquí había una pregunta que, bueno, ahorita vamos a seguir leyéndolos, pero hace ratito había una pregunta donde decían, bueno, ok, ya, tengo una sintomatología y entonces puede ser que hipocondriasis, no es meramente así, pero ¿quién me atiende? O sea, Karina Araujo hizo esa a pregunta. ver, ¿cuál es el enfoque que yo debería de tener? No, creo yo que tendríamos que no puntualizarlo porque no sabemos el contexto de. Sin embargo, número uno, desde mi opinión es, si vas con un psicólogo clínico y él tiene una ética bien marcadita, él es el que te va a decir, ¿sabes qué? Tú creo que estás para un enfoque humanista, psicoanalítico y todo eso, pero creo que ahí parte, ¿no? Sin embargo, también me voy a arriesgar a decir que el enfoque cognitivo-conductual me parece, desde mi punto de vista, y yo no soy, yo no tengo ese enfoque, me parece que es uno de los que ahorita están dándole con todo a lo que es el trastorno psicosomático. Mira, te voy a decir una Creo, cosa y yo a lo mejor me puedo meter en problemas, quién sabe. Y no me interesa meterme en problemas, ya tengo muchos. Sí, no, yo también tengo... Lo que sí sé, perdón, es que cognitivo-conductual hoy en día me ofrece la oportunidad de poder comprobar, ¿no?, ante las instancias públicas o ante cuestiones científicas. Sin embargo, pues a lo mejor una de las bases más fuertes que existe, ¿no?, pues es el psicoanálisis. O sea, porque todo ya sabemos que viene desde la parte de la interpretación, y para investigar la interpretación... Vaya con Javier o con Varela, o sea, ándeles. justamente tengo que investigar pues desde dónde surgió, ¿no?, el origen, justamente porque ya sabemos que la conducta, el sentimiento siempre son generadas por la programación. Yo necesito ver de dónde surgió esa programación, qué conflicto existe, ¿no? Yo me atrevo a decir que puedo ocupar varias, a lo mejor para hacer el proceso de investigación, y puedo ocupar una específica para hacer el proceso de comprobación científica. Hay muchas teorías que se pueden asimilar o se pueden asociar, y entonces cuando yo logro una asociación, entonces ya a lo mejor esta no tiene esta comprobación, a lo mejor esta sí, o a lo mejor esta no, y esta sí, pero ocupo lo que me sirve, vaya, yo ocupo lo que me sirve. Que lleva un riesgo, te decía el profe, tiene y sí, es uno, verdad. y justamente lo que sí no comparto es psicólogos generales. Vaya, uno cuando termina de estudiar psicología general necesita éticamente estudiar una especialidad, la que quieran ustedes, pero necesitan estudiar. En este caso yo soy clínico, vaya, ¿no? Dentro de la parte clínica, pues a mí se me entrena para generar tratamientos, ¿no? Y no un tratamiento solamente meramente clínico, ¿no? Tratamientos eclécticos o integracionalistas, ¿no? Que hay mucha gente que va en contra de eso, hay gente que... Yo, miren, no me meto en problemas, estudio un poquito de todo, vayan con quien quieran. Yo creo que... Eso sonó padre, así a mí me vale madres. Vayan con quien...
Yo creo que aquí es muy importante y ya es cuestión del paciente tener la conciencia de determinar y decir, a ver, así como necesito un nutriólogo para que me ayude con esto, necesito un doctor para que me ayude con esto, necesito un psicólogo que me ayude con esto. Ahora, dentro de la parte de psicología yo creo que puedes tener un psicólogo psicoanalista, un psicólogo cognitivo-conductual, si quieres un humanista, si quieres uno gestal. Sí, pero no es digo, yo entiendo cuando dices si quieres, es que no tiene Claro. estrictamente que no, ser algo. sí. No es a fuerza. Pero en realidad no es lo que yo quiera, no es lo que necesites. Y cuando yo hablo de riesgo, fíjense bien lo que voy a decir. Dice Javier, ya tengo muchos problemas, pues ahí le va otro. ¿Sí? Hay un gran riesgo. La parte de el eclecticismo implica un gran riesgo porque de pronto pareciera que sabemos de todo y de pronto justo precisamente las especificidades disciplinarias del conocimiento no nos alcanzaría la vida para saberlas todas. Claro. De tal suerte que, por ahí hay una frase de la abuela, ¿no? Que dice, aprendiz de todo, oficial de nada. Entonces, no lo malentendamos. Esta posición ecléctica que tiene una visión general de la situación hace que te pueda determinar cuál es la especificidad que te conviene y entonces sí, ahora sí poder acceder a ella. Y ahí viene la parte de la ortodoxia, porque una ortodoxia radical se convierte en fanatismo y tampoco. Es decir, sí es cierto que yo me formé como psicoanalista, es cierto que hablo desde el psicoanálisis, es cierto que trabajo psicoanalíticamente, pero no estoy cerrado a que existen disciplinas que van a ayudar a una situación particular y muy específica, ¿sí? Es más, yo diría, existe el servicio de urgencia psicológico, para decirlo de alguna manera, donde yo primero, te escucho, veo que no te desvivas, por decirlo así, que te estabilices y ahora sí te canalizo al área correspondiente. Y si es esta, pues aquí te quedas. Sí estamos, pero primero pues, te salvo. Para eso serviría esa parte ecléctica, no para profundizar. Ya son muchos. Muchísimos comentarios. Nos quedamos después de María José y otros 5, pero... a ver, profe, ¿usted o yo? Usted. Nos quedamos en, según yo, Beatriz Chávez, que decía, gracias al buen equipo por transmitir temas de interés para la comunidad. El siguiente es ¿ya lo tiene? Bueno, es que aquí por ejemplo, dice Karina Araujo, como cada martes dije al inicio del programa, qué agasajo verles a los tres, pero en especial al profesor Juan Varela. Ahí andes. Uno por usted. Van como 21. Pero este uno es el valioso. Sí, claro. Ya tiene 50 o más. Juan Varela, que también explica muy bonito. Saludo a los tres. Ecatepec, qué buen programa. Ecatepec.com escribe, qué buen programa y excelente tema. Excelente invitado, por supuesto. Saludos a todos. Una super plataforma. Yu Castillo. Son las que me dijeron que tenían como 100,000. Es una plataforma enorme. Saludos a todo Ecatepec. Yu Castillo. Saludos al maestro Javier, soy su alumna de cuarto de maestría. Javier Flores, buenos días. María de Jesús López, saludos a todos, un placer escucharlos. Karen Chávez, yo creo que ya la habíamos leído, no sé. Un excelente maestro, soy su alumna e inigualable sus clases del maestro Javier. Yadira, buenos días, saludos al maestro Javier, soy su alumna de 9º, excelente maestro. Liliana Luna, saludos, profe. Yolanda Bautista, saludos, profesor, Lili. muy interesante como siempre, felicidades. Psicóloga Mari Cárdenas, hola a todos, felicidades por el programa y felicidades a Javier. Ramiro Muñoz, saludos maestros, su alumno de maestría. Angélica Reyes, muy buena información, siempre es un placer escucharlo en la maestría de educación, segundo cuatri, excelente profesor Javier Sánchez. Michelle, buenos días maestros, saludos del grupo de cuarto cuatrimestre de la maestría en educación. Carolina Ramírez, gracias por compartir esta información, maestro. Es importante saberlo. Saludos, soy alumna de licenciatura de 9º
y él es mi maestro. Ay. No, pero fíjense toda la implicación. Él es mi maestro. No, él es el profesor. Pero para ella es suyo. ¿Cómo se llama? Ay, ay. Carolina Ramírez, así de... ¿de dónde? Híjole, A Javier. ver, como que aquí hay cosas subrepticias que marcan Sí. la ruta de las No, conductas. al final de cuentas, humano. Shihan, saludos maestro Javier, me da gusto escucharlo. Soy su alumna Fernanda Gallardo Salinas de la licenciatura en psicología. Me quedaré escuchándolo. Hasta el Jesús Godínez, buenos días, saludos a todos. Soy alumno del profesor Javier, séptimo cuatrimestre. Beatriz Chávez, ¿ya había pasado este? Siga. Jessica Costa, saludos maestro Javier, como siempre un placer escucharlo. Karina Araujo, ¿cómo se...? Bueno, estábamos hablando sobre la... Ok. Dice, entiendo que el término de psicosomatización... Esa fue la pregunta. ¿Ya? Sí, la que Ok. contestamos ahorita. Entonces, a ver, ¿dónde más? Bueno, Marisol Luna nos está escuchando, viendo. Saludos, Marisol. También Sara Mireles ya se manifestó por acá. Saludos, Berenice Luna. Muchísimas gracias. Lali Tapia también está aquí pendiente con nosotros. Muchísimas gracias. Y creo que ya Ortiz OR. Saludos, éxito y bendiciones. Saludos, Ortiz. Ya todo demás ya está leído. Es que, no sé, leímos esto donde dice la psicóloga Mari. La psicología es complicada porque es difícil comprender, porque surge de métodos científicos comprobables, medibles y cuantificables. ¿Eso lo leímos? No. No. Pero la emoción no se ve, pero se siente. La enfermedad no se ve hasta que aparecen los síntomas. Los pensamientos no se ven hasta que se observa la conducta. Y luego el resultado. El trabajo del psicólogo es iniciar del resultado que no me gusta como paciente hasta que lo lleva a lo subjetivo, que es la emoción y el pensamiento, para que primero se haga consciente. Bueno, que aquí se pregunta qué es la emoción y el pensamiento, que ya está dicho. lo habíamos comentado, Mari. Ojalá que puedas regresarte un poquín. La semana pasada, de hecho, fue mejor explicado aún por Javier. Y habrá que decir que Mari. De hecho, lo están Mari. comentando como afirmativamente. Ujú. Ella es mi madre. Es la doctora. Ok. No, pues entonces, Sí, usted no. sabe más. Entonces tiene razón. No hablemos de más, usted la sabe. Karina Araujo, no sé si Esa ya, fue la pregunta, ¿no? Que hicimos. Sí. hasta donde yo sé solamente Es que el se están instituto saliendo es- como... Sí, me están como saliendo combinados, ¿no? como... Como choquillos. Está bien. Ahí vamos. Me parece que hemos... ¿Qué leído enfermedades todo. están relacionadas a la psicosomatización? Eso ya lo leí. Sí, ¿no? de hecho, Sí, también. Fue la que contestamos, que no todas son crónicas, ¿no? y- Hasta que ya evolucionan. Y no solo eso, sino además bueno, todo el programa ha versado sobre eso. ¿Sí? Ahora, fíjate, hay un tema muy importante que tocar. Nosotros estamos basando todas estas explicaciones, y de hecho, pues el tema son enfermedades psicosomáticas. Si bien ya sabemos que ahora evolucionan y se vuelven crónicas, y ya no solamente son psicosomáticas, porque no todas las enfermedades ya dijimos que vienen por causas psicológicas, sino muchas de ellas tienen factores de tipo psicológico, ¿no? No tangible, ¿no? Como lo especifican ahí. Psíquico, pero solamente son factores, ¿no? No significa que lo están iniciando. Hay otras que sí lo inician, que son las psicosomáticas, que viene siendo, por ejemplo, esta colitis nerviosa, ¿no? De la que estamos hablando, y cada una en diferente punto de origen debido, pues, a la segregación química de esa parte. Pero creo que es muy importante entender ahora por qué, qué es lo que me está haciendo enfermar, ¿no? O sea, yo sé que mi interpretación y que algunas ideas equivocadas, pero qué sentimiento. Vaya, estoy escribiendo hoy en día un libro que se llama Sentimientos Distorsionados, y yo le atribuyo todo justamente a los diversos, ¿no? Y cantidades de sentimientos que nosotros tenemos, porque hoy en día se dice, ya más allá de la psicosomatización, que cada sentimiento tiene una combinación química diferente, y entonces el que se siente culpable va a tener una combinación tan específica químicamente que va a deteriorar una parte específica del cuerpo, que la vergüenza va a otra, que el sentimiento, por ejemplo, de sufrimiento otra, pero no es lo mismo el sufrimiento que la tragedia, que el catástrofe, porque van evolucionando y van siendo más fuertes y más agresivas.
que el sentimiento de éxtasis es otra cosa, el sentimiento de ira no es lo mismo que el sentimiento de rencor y el sentimiento de venganza, porque son un proceso de evolución, no de ese sentimiento. Entonces, si bien nosotros tenemos emociones básicas, cuando estas son distorsionadas, estas distorsiones se distorsionan de acuerdo o tienen un nivel de acuerdo a la interpretación que cada ser humano tiene. Entre más tragedia e injusticia yo observo en el mundo, mayor fuerza va a tener ese pensamiento disfuncional. Y entonces no es lo mismo el sufrimiento que tú vas a tener al que yo voy a tener con la pérdida, por ejemplo, de mi padre, de mi madre, de algún ser querido. No es lo mismo el sufrimiento o el dolor que tú vas a tener ante la misma enfermedad que yo tenga, porque tenemos interpretaciones diferentes, tenemos umbrales de dolor diferentes en nuestro sistema y también tenemos educaciones totalmente con combinaciones distintas. Entonces, vaya, si partimos de que ahora cada enfermedad es generada por un sentimiento con diferentes tipos de frecuencias o grados, entonces, interpretaciones, podríamos decir que lo que enferma al ser humano es la interpretación de injusticia y de tragedia que yo observo en el mundo. Por eso es que yo trato de negar tanto. Fíjense, yo siempre he dicho una cosa: la gente que es necia es ignorante. Y me atrevo a decirlo porque la necedad, pues, es cuando yo defiendo solamente una cosa, ¿no? Y yo no alcanzo a integrar la dualidad que existe en la vida cotidiana, como el inicio, el final, pues lo caliente, lo frío, todos lo los dulce, matices. lo amargo, todos los matices. Eso, Cuando los yo no matices. alcanzo a integrar ambas partes en mi vida o en mi interpretación, entonces yo siempre voy a estar negando una. Quiero el placer. Si hablamos de la teoría de búsqueda del placer de Freud, entonces estamos hablando que el ser humano entonces solamente quiere integrar la búsqueda del placer y no quiere integrar lo que concibe como displacer. Y a esto son las emociones que no me gusta sentir porque me educaron que no las tenía que sentir. La tristeza, el miedo, el enojo, la ansiedad, etcétera, etcétera. Cuando yo niego y rechazo tanto algo, se distorsiona, pero se va a distorsionar de acuerdo a lo que yo interpreto. Es decir, el ser humano tiene cientos de miles de justificaciones que lo que hacen es darle fuerza al argumento inicial o fundamento inicial, ¿no? Que es a lo que nosotros le conocemos como programación neurolingüística. No es lo mismo, mira, si yo, por ejemplo, tú y yo vemos a un niño vendiendo dulces, la interpretación que tú tengas, como lo dice por ejemplo el maestro, va a ser a lo mejor asociando a lo mejor una vivencia a través de ciertos traumas, y tú vas a decir, tú vas a observar al niño con otra forma de a lo mejor que la mía. A lo mejor yo o tú lo observamos y decimos: pobre niño, está vendiendo dulces, le voy a comprar porque yo sé lo que se siente a esa edad tener que vender esto. Pero si nosotros damos un giro de interpretación donde no observamos las cosas como injusticia y observamos las cosas como desarrollo, entonces podríamos alcanzar a determinar qué bueno que está trabajando este niño desde esta edad. Porque la infancia no es para ser feliz, la infancia es para generar habilidades para que en la adultez pueda cubrir sus necesidades, tanto fisiológica como psíquicamente. Y entonces ya le di la vuelta a la interpretación. Yo ya no generé a lo mejor un estado de proyección donde lo vi con lástima, lo vi con tragedia y entonces quise irle a resolver el problema. Más bien contribuí, a lo mejor dije, bueno, no le compro por lástima, le compro para contribuir, pero qué bueno que está aprendiendo y que está generando esa habilidad de trabajo desde corta edad. Entonces la interpretación es muy fuerte. Cuando yo interpreto una enfermedad que yo tengo como una tragedia, entonces mi sistema va a estar todo el tiempo inflamado precisamente porque esta tragedia va a estar conscientemente estimulando el proceso químico de forma disfuncional y mi cuerpo no va a entrar en un proceso de reparación justamente porque va a estar encargado de desinflamar, ¿no? Todo lo que yo ya estoy inflamando por ese estrés crónico. Que a esto se le conoce como estrés y como cortisol, ¿no? Ya habíamos dicho en la sesión pasada que, bueno, el estrés va a ser, el estrés y el cortisol, o sea, el cortisol va a actuar como una forma para frenar el estrés, porque el estrés se genera cuando existen cuestiones adversas que van a presionar de forma innecesaria el cuerpo. Entonces aparece el estrés, aparece el cortisol por detrás que ayuda a inhibir o ayuda a regular el estrés, pero cuando se da de forma disfuncional, porque todo el tiempo hay algo que está haciendo esto, entonces el cortisol sube, se genera una alteración de forma disfuncional
Y el mismo cortisol es el que termina enfermando al cuerpo, pero porque no hay una regulación, no llega a regular pues la parte del estrés. Pero todo se debe a sentimientos distorsionados. Hoy en día me atrevo a decir que todo se va a deber sí a la interpretación, pero a la interpretación con la emoción generan una bomba en el cuerpo, ya que estamos hablando de un sentimiento desbordado, que no va a tener un límite, no va a tener que lo detenga y solamente va a tener que lo esté estimulando todo el tiempo. Yo voy a estar viendo en todo el mundo injusticia, en todo el mundo voy a estar observando tragedia. Entonces, por eso es muy importante la reestructuración cognitiva, primero para que yo le cambie el sentido de vida que yo tengo. Porque muchas veces hasta el mismo sentido es el que tengo un hijo, ¿no? Y ese hijo lo pierdo, pero era lo que le daba sentido a mi vida. Y de la nada, ¡fum!, enfermedades. Que es a lo que tú llamas como shock, ¿no? Existe un shock biológico. Es correcto. Y eso puede generar pues una detonación. Sí, porque no vamos a actuarlo, no lo vamos a interpretar, no lo vamos a sentir, no lo vamos a reelaborar de la misma forma tú y yo en una pérdida de un hijo. O sea, va a haber algo como base, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida. Y además, si ya perdimos a alguien más anteriormente, ya tenemos la historia. O sea, ya nuestro cuerpo responde de una forma, y eso no significa que en cada pérdida vamos a responder de la misma manera. Por eso es que sí, la interpretación tiene mucho que ver. Ponía el ejemplo del niño, y yo soy mamá, y quizás cuando veo un niño pequeñito, yo no hablo con base a mi historia. Ay, pobre niño trabajando. Yo tal vez a los 5 años andaba ahí haciendo mi debraye, ¿no? Pero yo tengo un hijo de aproximadamente esa edad, y entonces digo, chale, o sea, mientras mi hijo está en casita y ahí cuidadito, este niño, claro, hay una forma de interpretación distinta. Bueno, pues ojalá. Pero ya se metió en otra bronca. Sí, ojalá. Dice que tiene problemas y solito O se sea, mete en empieza ellas. a hablar y empieza a decir, no, que el cortisol, y eso a mí se me viene a la mente así de, güey, ahora hay que hablar de los eso. neurotransmisores. Creo que lo de los problemas, como le estábamos platicando personalmente el maestro y yo, el conocimiento creo que es una herramienta fundamental para que yo observe el mundo desde otro punto de vista y a lo mejor pueda salvar a mi familia, o pueda intentar, ¿no? Vaya, porque yo no puedo controlar lo que ellos piensan, sienten y actúan. Pero puedo hacer a lo mejor la tuerquita que modifica y que ayuda a modificar a otros. Pero así como tiene beneficios, creo que también el conocimiento implica ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y una de ellas es que justamente estábamos hablando y decíamos, chin, ahora ya sé cómo funciona el mundo. Ahora me tengo que hacer tonto para poder convivir socialmente o para poder... Claro, porque hay muchas veces, yo esta información aquí la compartimos porque es un espacio para compartir esta información, ¿no? Yo no puedo ir a decirle a esta persona, ay, es que te dio diabetes porque te falta dulzura en tu vida. Imagínense. Qué brusco. ¿No? Esta información es justamente porque pues es a lo mejor un poquito de varias cosas para que uno tenga conciencia de que existen otros tipos de factores, pero no se utiliza de forma brusca, vaya, ¿no? Debo de entender que la otra persona tiene una forma de educación diferente, una forma de integración de información, de una estructura totalmente distinta tal vez a la mía, y que él concibe como amor, a lo mejor de diferente forma a la mía, y entonces yo tengo que hacer una equitatividad, no tengo que empatar esa parte como nosotros estamos tratando de empatar pues cada disciplina que nosotros tenemos educada, ¿no? Fíjate qué interesante esta reflexión. Estamos a 4 minutos, Sí, compañero. habrá que decir que tuvimos esta charla en un trayecto casi de 30 minutos, 40 minutos, y más allá de concluir cosas, simplemente se abren posibilidades, ¿sí? Se abren posibilidades. Y ahora lo digo tal cual, ¿no? Con lo que está diciendo Javier es bien interesante. Pierre Blanier, en un libro que se llama La violencia de la interpretación, precisamente dice eso. Sí, o sea, interpretar sin la solicitud y autorización del otro y de una manera abrupta es violencia, ¿sí? Entonces sí, hay que colaborar para que se devele lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, como bien dice Claudia, tenemos ya poquito tiempo, no solo para despedirnos, sino también para concluir. Así que, ¿cómo cerramos? Yo me quedo con una idea general, por supuesto. Nunca vamos a terminar un tema total. Como tal, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, sí es necesario decir,
¿por qué ese órgano es el que enfermó y no otro? ¿Sí? Ya habiendo pasado por toda la explicación. ¿Cómo lo concluimos, Javier, Claudia? Creo que podría concluir que lo que afecta más y lo que determina cada enfermedad, aparte de mi orden biológico y demás cosas, creo que es mi forma de interpretar, ¿vale? Si buscan más información acerca de esto que estamos hablando, búsquenlo como enfermedades psicosomáticas asociadas a órganos, ¿vaya? Eso viene siendo la teoría, o busquen la especialización que habla además, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, vaya. También los invito a que me sigan en TikTok como Psic Javier San. Estoy empezando a subir contenido, estoy empezando a meterme ya en la parte de las plataformas digitales. Y nada, los invito a que tomen terapia, vaya, con cualquiera de la que les pueda ayudar más, vaya, de la que necesiten. Y pues vamos, pues no está de más aprender un poquito de las cosas, ¿no? O sea, creo que uno tiene que aprender de todo en esta vida. Entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron escuchando, muchas gracias a mis alumnos, les agradezco mucho el apoyo. No me idealicen porque se van a decepcionar de mí. Y así como hablan ahorita bonito, después van a hablar peor. Pero gracias al apoyo, un abrazo hasta allá y pues nada, tú. Pues yo muy agradecida con Javier por tu visita en estos 2 programas. Estoy casi segura que no será la última vez porque habrá hay muchos temas y además estás siendo un gran invitado. Gracias a todos los que nos acompañaron. No voy a concluir el tema como tal porque creo que se quedan abiertas muchas cosas. Solamente les voy a decir y les invito, lean mucho, no se casen con una sola teoría, lean, prepárense, diplomados, talleres, especialidad, maestría, de todo lo que puedan, porque todo suma cuando estamos frente a otra persona. No olvidemos que estamos humano a humano, así que aquí no son como teorías. No olvidemos que estamos frente a un humano y ahí es al que hay que sacar adelante. Discúlpenme, si quieren estudiar licenciatura en psicología clínica con el enfoque que nosotros tenemos, pueden a lo mejor acudir, ¿sí lo puedo decir? Sí, claro. CEPSE, Universidad CEPSE, que es un centro clínico, lo tenemos ahí en Héroes Quinta Sección, aquí en Ecatepec. Si gustan consulta en línea con cualquiera de nosotros, se pueden comunicar específicamente conmigo, 55 85 98 16 04, y si no me buscan en Facebook como Javier San. Muy bien, bueno, pues ya. Lo dicho está, lo que falta por decir. Habrá un escenario para decirlo, por supuesto. Siempre los temas, afortunadamente, nunca van a terminar. Estamos, como bien se dijo, en un proceso siempre. Sin embargo, habrá que decir, sí, no a manera de conclusión, sino para cerrar el programa, tenemos una tendencia, pues, no solo a querer vivir bien, sino también a saber enfermarnos, y el cuerpo es sabio. Escuchen su cuerpo, porque algo le está diciendo, ese órgano le está diciendo algo, se está colapsando y tiene que ir a buscar al especialista. Pero como al final siempre decimos, busque un proceso profesional, busque un proceso con gente que sí se ha preparado profundamente. Como bien dice Claudia, lea. Yo siempre les digo, lean y elijan su lectura, porque de pronto hay lectura por ahí que está padre, ¿no? Yo tengo una frase que siempre digo acá, lo dice tan bonito que hasta parece que tiene razón, ¿verdad? Me la aplica seguido. Sí, tenemos que elegir nuestra literatura, por supuesto, que sea fehaciente, que tenga ISBN, que sea algo que siempre nos alimente como Javier alimentado está. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias a todos. Si quedaron algunas dudas, si quieren localizar a Javier para algún tema académico, o creo que sí das terapia, amigo. Sí. Ok. Igual se pueden comunicar por medio de la página o en sintonía por Instagram. La otra página por Signa. Facebook, Signa, y redes personales yo normalmente no tengo a nadie, porque pues luego imagínense, ¿por qué puso eso Clau? Y es la que me va a atender, no, entonces mejor así lo dejamos, ¿sale? Rapidísimo, hay un mensaje de Raúl García: saludos licenciada Claudia, me da gusto verle, felicidades, ya le recordé, mi psicólogo hace muchos años, hola.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Nos Bye bye. despedimos.